orgullosa de esta actividad que organizó la Comisión de Docencia del colegio, en esta oportunidad donde convocamos e hicimos un poco extensiva la invitación para todos aquellos que tienen alguna práctica afín con el trabajo con niños. Bueno, agradecemos la presencia de Jaime Fernández Miranda y le voy a dar la palabra a la referente de la comisión, Luciana Carná, para que lo pueda presentar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Buenísimo, Jaime, la verdad, contar con vos nuevamente. Ya el año pasado hicimos un encuentro en conjunto con el hospital, donde, bueno, tuvimos el agrado de contar con tu participación y con instituciones. Así que bueno, este año con esta modalidad, hay un micrófono. Este año con esta modalidad que nos toca, por este contexto de pandemia, pero que bueno, pudimos sostenerlo con esta plataforma que nos posibilitó bueno, hacer este esfuerzo por seguir acompañando con formación la práctica de todos los colegas, y bueno, como decía Mercedes, en este caso también abierto a instituciones y otras profesiones que estén trabajando con niños. Bueno, yo presento a Jaime, que va a trabajar sobre las paradojas de la agresividad y el lazo entre los niños. Jaime Fernández Miranda es psicólogo, magíster en psicoanálisis, director de la maestría en clínica con niños, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de Rosario. Y bueno, nada, nuevamente agradecerte, y cuando quieras comenzamos. Bueno, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien, sí? Ponemos el dedito bien. Los que no estén en pijama, si pueden poner la cámara, está buenísimo porque así veo las caras. Si no me siento un poquito abandonado y solo. Me agarra angustia de abandono. Bueno, un gusto estar acá, un gusto esta invitación. Es cierto, todos los años voy alguna vez a Pergamino, y bueno, y esta vez me invitaron nuevamente al colegio. Les agradezco mucho la invitación, hacen actividades muy, muy interesantes, y bueno, nada, siempre me tienen en cuenta, así que se los agradezco. Bueno, voy a hablar de la agresividad. Confieso que es un concepto al que le esquivé durante muchos años. Siempre tuve la sensación de que había algo vital para poder pensar la clínica. Pero me encontraba con pacientes donde la sensación que yo tenía era que había que acotar o encontrar algún límite a la agresividad en acto que desplegaban, pero por otro lado me encontraba con pacientes en quienes notaba que la agresividad tenía una dimensión vital en los lazos, fundamental. Pacientes sobre todo que tenían una inhibición muy grande. Razón por la cual me daba cuenta que el concepto de agresividad cubría un campo de fenómenos muy vasto, demasiado paradójico, demasiado complejo, y la verdad que mejor que no lo encaré en otro momento, porque confieso que hace unos años yo era bastante más esquemático de lo que intento ser ahora. Tuve la suerte de encontrarme con Jacques André, que fue un tipo que me enseñó mucho a desarmar ciertos esquematismos de pensamiento, y con la lectura de Winnicott, que no admite ninguna forma de esquematismo. Y me parece que es mejor agarrarlo ahora, porque la agresividad es un concepto paradójico, y me parece que la tentación siempre son los esquematismos, es empezar a inventar palabras o tomar palabras ya creadas para poder dividir de diversas formas, y con esto nos salvamos las papas de la teoría, pero en realidad cometemos un error grave en la clínica, porque finalmente la agresividad es paradójica y es compleja, y creo que hay que asumirla en toda su dimensión. Voy a trabajar dos citas de dos autores que son mis dos autores de referencia, que yo siempre los hago pelear, que son Freud y Winnicott, ¿sí? Yo siempre los hago pelear, los dialectizo, porque a mí me parece que han recortado ambos sesgos fundamentales del psicoanálisis, ¿sí? Voy a leer una cita muy conocida para los analistas, para los no analistas probablemente no tanto, del malestar en la cultura, para ver cuál es la dimensión de la agresividad que recorta Freud. Esta cita es muy conocida. Dice Freud: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Homo homini lupus, que es hombre lobo del hombre, la frase de Plautón conocida. Sí, voy a leer entera, porque está buena. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, la agresividad se exterioriza también espontáneamente. Desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie.
quien evoque en su recuerdo el espanto de las invasiones bárbaras, las incursiones de los hunos, de los llamados mongoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, no sé quién es, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados, y ayer apenas los horrores de la última guerra mundial, que no fue la última para nosotros, porque esto está escrito en 1930, era la Primera Guerra Mundial. El tono pesimista evidentemente tiene que ver con que una década después de que habían muerto millones de personas en una guerra, se venía una segunda, ¿sí? Y estaba en pleno ascenso el nazismo. Bien, la existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos, y con derecho presuponemos en los demás, es el factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo. La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones. No voy a seguir porque voy a leer el libro entero. A mí me resulta formidable esta cita muy conocida, porque en realidad recorta, dice varias cosas. Dice que la agresividad es irreductible, y recorta el sesgo más rebusivo de la agresividad, diciendo que en el fondo podemos reconocer en nosotros mismos el germen, ¿sí? De esa agresividad cruel, sádica y mortífera, digamos, que en ciertas condiciones se expresa abiertamente en el lazo, ¿sí? Y que la agresividad es algo que perturba los vínculos y que en el fondo toda cultura debe hacer algo con ello. Ahora bien, 20 años después, sobre el final de la Segunda Guerra, Winnicott escribe otro artículo que contrasta perfectamente con este artículo. Se llama La agresividad psicoanálisis, creo, o algo por el estilo, está escrito de Pediatría y Psicoanálisis, y ahí Winnicott dice algo que es formidable. Dice, al principio la agresividad es casi sinónimo de actividad. En los orígenes, agresividad y posición activa son prácticamente lo mismo, ¿sí? Y agrega, el gesto impulsivo del niño se convierte en agresivo cuando alcanza la oposición. Esto me parece extraordinario. Y me parece extraordinario no empezar con los esquematismos. Bueno, pero entonces Freud habla de otra cosa, o Winnicott habla de otra cosa. La agresividad se nos aparece bajo el modo de un despliegue cruel, sádico, mortífero sobre el cuerpo del otro, pero al mismo tiempo se asocia a la actividad, ¿sí? A la posición activa, a la capacidad de intervenir sobre la realidad, ¿sí? De operar sobre la realidad. Y en la medida que ese gesto impulsivo, ese gesto exploratorio del niño encuentra alguna oposición, se vuelve agresivo. Entonces, esto es lo interesante. Toda intervención del niño sobre su entorno tiene un fondo agresivo. Y al mismo tiempo, la agresividad se ve a formas crueles y sádicas, tiránicas de tratamiento del otro. Y es más aún, voy a leer una cita de Winnicott que a mí me encanta, y siempre donde puedo la meto, ¿sí? Porque es la noción de creatividad de Winnicott, y porque yo creo que en el fondo la noción de creatividad, la agresividad es inherente a la noción de creatividad de Winnicott. Winnicott democratiza la creatividad, esto lo sabe todo el mundo, fíjense lo que dice. Espero que el lector acepte una referencia general a la creatividad, exitosa o aclamada, ¿sí? En la obra de arte, Picasso, ¿sí? Borges, sino que la mantenga unida al significado correspondiente a una coloración de toda la actitud hacia la realidad exterior. Lo que hace que que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse, es más que ninguna otra cosa la apercepción creadora. Frente a esto existe una relación con la realidad exterior que es relación de acatamiento. Se reconoce el mundo y sus detalles, pero solo como algo en lo que es preciso encajar o que exige adaptación. Esto me encanta. Me encanta porque Winnicott democratiza la creatividad, no es patrimonio de Borges, Picasso o Bach, ¿sí? Culto, Bach, bueno, el Indio Solari, sino que la creatividad no está ligada a la creación exitosa, ¿sí? De una obra de arte, sino a una actitud, una posición del sujeto frente a la realidad, que es contraria a la posición de acatamiento o adaptación a la realidad. ¿Sí? Una posición activa que tiene que ver con la invención, pero si es contraria, es la invención y transformación del entorno. Esto me parece formidable, porque precisamente la agresividad pisa en lo destructivo y pisa en lo creativo. No hay forma de crear sin forzar la realidad. ¿Sí? A mí me parece que esa es la paradoja de la creatividad. Por supuesto, acá tenemos la posibilidad de los esquematismos. Hay una agresividad buena y una agresividad mala, o bueno, una cosa es la destructividad y otra cosa es la agresividad, ¿sí?
Por supuesto que hay una diferencia importante entre una cosa y la otra, pero las fronteras son difusas, ¿sí? Es difícil asir ese punto donde la afirmación frente al otro, la afirmación de sí frente al otro, deviene deseo de sometimiento, deviene mortífera, ¿sí? Me parece mucho más interesante, y ahora voy a intentar desplegarlo clínicamente, digamos, mucho más interesante plantear y mucho más sensible a lo que nos presenta la clínica, y mucho más interesante también para leer el campo social, que es donde quiero terminar hoy, leer el lazo, ¿sí? Ver qué del concepto de agresividad nos permite leer el lazo contemporáneo. En la clínica, poder hablar de la paradoja de un concepto, ¿sí? Más que de esquematizar dos conceptos diferentes. Bien. Hay presentaciones relativamente clásicas de la agresividad en la clínica con niños, sobre todo. Vamos a empezar por ahí. Cada paciente es diferente, cada paciente es único. Las modalidades en que se despliega la agresividad o se pone en juego la agresividad es muy diferente en cada paciente, sin embargo hay ciertas regularidades. Recibimos muchos niños donde el despliegue de la agresividad aparece asociado a formas de sometimiento brutal del otro. ¿No? Niños que no pueden tener lazos que no sean de sometimiento, ¿no? Que no pueden tener contacto con el otro sino es a partir de intentar de subjetivar, reducir al otro, cosificar al otro, ¿sí? A mí me resultó siempre muy llamativo lo siguiente, dos cosas, ¿sí? Que me parece que son bastante obvias y bastante obvio el sentido que le podemos dar. Primero, si no hay violencia brutal sobre el cuerpo del otro, estas formas de sometimiento pasan inadvertidas. Nadie nota, parece ser, que un niño solo se puede relacionar con el otro intentando reducirlo, intentando someterlo, intentando dominarlo. Y a la vez, cuando nosotros analizamos, ¿sí?, que estos niños, cuando escuchamos a sus padres, notamos la profunda complacencia de estos padres con el carácter dominante de su hijo, ¿no? Es sumamente interesante lo paradójico que es el discurso parental. Suele ser, no siempre, en cada caso es diferente, insisto, ¿sí? Pero padres que por momentos no soportan el carácter dominante de su hijo, pero por otro lado se complacen en esto, ¿no? Hay casos donde la agresividad, y esto es muy importante marcarlo, se manifiesta de un modo diferente, ¿sí? Son estos niños que no pueden parar. Se manifiesta bajo el modo, digamos, de un desborde pulsional constante que no hace límite, que no admite límite en el cuerpo del otro, en las admoniciones del otro, en el espacio del otro. Esto me parece interesante diferenciar lo anterior, porque acá no hay un deseo de destruir al otro, ni deseo de dominar al otro. Acá lo que hay es una relación de inmediatez con los objetos, ¿no? A mí me parece que hay que separar muy bien una cosa de la otra. Distinguirlas, no separarlas, distinguirlas, ¿sí? Acá hay una relación de inmediatez del niño con el objeto, que no admite dilaciones, que no admite postergaciones, que no admite límites, ¿sí? Y sobre todo, y esta es la gran cuestión, que no registra aquello que este movimiento pulsional desenfrenado produce en el otro. Es una forma de agresividad muy particular que no tiene que ver ni con una intencionalidad de dañar, ni con un deseo inconsciente mortífero, ¿sí? Y después los famosos niños, que son los que a mí más me inquietan, que son los más difíciles, digamos, ¿sí? Y que son los más numerosos, por lo menos en mis consultas, en la consulta que yo recibo, que son los niños que tienen inhibiciones masivas de la agresividad. Y estos niños nos muestran el costado más... Nos muestran que la agresividad es un rasgo fundamental del lazo. Estos niños son niños en general incapaces de defenderse, que sostienen relaciones de sumisión con los otros, o que evitan todo el tiempo el contacto con el otro. Se aíslan para no entrar en contacto, y que suelen ser, en una cultura tan oscuramente sádica como la nuestra, objetos de las peores burlas y humillaciones de parte de sus compañeros. Nadie más carne de cañón que un niño que no se defiende. Y lo interesante es que en estos niños la inhibición de la agresividad es inhibición del acto, de la actividad. Son niños incapaces de tomar iniciativa, incapaces de correr riesgo, que no saben a qué jugar, que no saben qué hacer, ¿no? Que no pueden afirmar nada, que lo preguntan todo porque no pueden afirmar. Estoy extremando la figura, ¿se entiende, no? Son niños para quienes todo contacto es peligroso de algún modo. Yo en el libro traía un caso que voy a rápidamente hacer referencia a él, porque nada, yo suelo hacer referencia a los pacientes que me enseñaron, como decía Winnicott, y después
He recibido un montón de niños que tienen rasgos similares, pero ese fue el que a mí me enseñó algo, y por eso el homenaje a este chico con quien trabajé hace más de 10 años. Era un chico muy inteligente, y resultaba muy potente el contraste entre el tono de voz, un chico que no te podía mirar a los ojos, que a realidad entró al consultorio, entró sin mirarme, se sentó y empezó a dibujar desmembramientos, ¿sí? Y él, una de sus figuras era el dragón que no tiene control de flama. Y dice, está completamente solo y no se puede relacionar con nadie. Porque cuando él habla, le sale la llama, ¿sí? Entonces termina quemando a la gente que quiere. Y termina quemando a todo el mundo, sin querer. Entonces no puede tener contacto con nadie. Me pareció una figura formidable. Porque en este niño, la única forma de agresividad, y esto sucede siempre en las inhibiciones, esto es casi de libro, digamos, en las inhibiciones de agresividad, la única forma de agresividad es una agresividad mortífera, destructiva del otro. Y este niño se inhibe para no dañar. Y también para no ser dañado, porque se genera una cosa especular, donde yo no sé hasta dónde puedo llegar y no sé hasta dónde puede llegar el otro tampoco. ¿No? Entonces aparece un terror a sí mismo y al otro. Es sumamente interesante como este chico, y como la mayoría de los niños, en la medida en que empiezan a desplegar la agresividad en el consultorio, generalmente a través de la transferencia, se ponen intensitos con la transferencia, digamos, hostil, con el analista que nada les ha hecho, y en la medida que pueden ir elaborando esos fantasmas tan oscuros, no solo pueden empezar a tener una posición activa, no solo pueden empezar a desplegar su subjetividad sobre el mundo, no solo pueden empezar a sostener formas de agresión no mortíferas, sino que pueden empezar a hacer lazo. Y así como Freud decía que la agresividad es aquello que perturba los vínculos, la agresividad también es aquello que los hace posibles, ¿sí? La imposibilidad de desplegar un modo de agresividad no destructiva es lo que permite hacer lazo con nosotros, si no el lazo es imposible. Entonces yo no creo ni que el problema sea el freudiano ni el winnicottiano. Freud decía, el gran problema es la destructividad de los seres humanos, la agresividad de los seres humanos, y el dilema de la cultura es cómo acotarlo, pero esto produce sentimiento de culpa, etc. Este es uno de los ejes transversales del malestar de la cultura. Winnicott dice, no, el problema es la represión de la agresividad. Ni lo uno ni lo otro, diría yo. Yo diría que la agresividad es un concepto paradójico, y que en el fondo cada cultura se especifica por los destinos y las modulaciones que opera sobre la agresividad. Una parte más teórica, la voy a hacer corta porque sé que hay, o han invitado por lo menos a muchos colegas que no son de psicoanalistas, y para no ponerme tan pesado. Winnicott decía, las pulsiones tratan al objeto cruelmente, sin importar las consecuencias. Y en el mismo texto dice, las pulsiones hacen un uso despiadado de los objetos. Al principio, en los orígenes, la agresividad del niño pequeño tiene que ver con el uso despiadado, cruel, ¿sí? Que la pulsión ejerce sobre sus objetos. La agresividad es inherente a la relación entre la pulsión y sus objetos, ¿sí? Digo, porque las pulsiones se apaciguan, o el sujeto se apacigua, pero las pulsiones no se satisfacen nunca. Y ese resto insatisfecho produce modos de tratamiento voraces sobre el cuerpo del otro. En los orígenes la agresión no tiene nada que ver con un deseo de dañar ni de destruir al otro, es el mismo movimiento pulsional, el que hace al niño agresivo sobre el cuerpo del otro. Mi hipótesis es la siguiente. En la medida que el adulto puede soportar la agresividad con su cuerpo, puede poner su cuerpo a disposición, adaptando todo su ritmo circadiano, esto es Winnicott básico, ¿sí? Adaptando todo su ritmo circadiano a los ritmos del bebé, ¿sí? Soportando, ¿sí? Poniendo a disposición su cuerpo para lo que el bebé mande, ¿sí? Para ese trato despiadado, ¿sí? Que no registra las consecuencias, ¿sí? De lo que produce en el otro. La agresividad sí, la pulsión, empieza a nutrir esa forma de actividad placentera y de operatoria sobre los objetos, el gesto espontáneo del niño. Un gesto que no es de atractivo ni defensivo. ¿Se entiende? Al principio, la agresividad pulsional, ese usufructo del cuerpo de la madre o del padre, digamos, ¿sí? Que hace el bebé, sobre todo de la madre, ¿sí? Debe ser soportado. Y esto permite que la agresividad devenga posición activa, despliegue sobre el mundo. Esto funda ya la agresividad en torno a una paradoja.
el tratamiento cruel y la posición activa del niño, el tratamiento cruel de los objetos, del cuerpo del otro, y la posición activa exploratoria del niño, son básicamente la misma cosa. Cuando se estructura el yo, la paradoja también de la agresividad continúa ahí. Se agrega un dato más. La agresividad ya pasa a ser inherente, esto es un gran hallazgo de Lacan, ¿sí? A la tensión mortífera con ese otro sí mismo. ¿Sí? Hay un diálogo ahí. La agresividad pasa a ser inherente a la tensión del yo con el otro. Y acá también es paradójico. La agresividad de un niño pequeño es una forma de sometimiento, de imposición del propio deseo, de sometimiento del cuerpo del otro, de tiranizar al cuerpo del otro. Los niños nos tiranizan, ¿sí? Es así. Saquémonos de encima estas versiones un poco románticas del niño. El niño tiraniza. Y esto es lo que Freud llamaba sadismo. El sadismo, dentro de las definiciones que dijo Freud, hay una que a mí es la que más me gusta, la de Luchar y sus destinos, dice, el sadismo es una afirmación de poder sobre el cuerpo del otro, cuya meta no es producir dolor al otro, sino la meta es el sojuzgamiento y la humillación. ¿Sí? Sojuzgar al otro, someter al otro, afirmar poder sobre el otro. ¿Sí? Esta es una versión narcisista de la agresividad. Pero al mismo tiempo, la agresividad no solo es sádica, a nivel del yo, sino subjetivante. Porque la agresividad le permite al niño afirmarse frente al otro y evitar ser arrasado por el deseo del otro. Esta es la gran paradoja de los berrinches. Por eso con los berrinches nunca sabemos mucho qué hacer, ¿sí? Y terminamos actuando de una manera, porque el berrinche es paradójico. El berrinche es capricho, ¿sí? Es la búsqueda de satisfacción inmediata del niño, ¿sí? Y al mismo tiempo un modo de someter, de imponer el propio deseo a cualquier costo. O sea, si vos le decís a un chico, digamos, no, bueno, por lo menos a mis hijos, ¿sí? No sé si los hijos de todos, no comas helado arriba de la alfombra, va a comer el helado arriba de la alfombra, digamos, porque es una forma de posicionarse frente al otro y de someter al otro al poder omnímodo de su propio deseo. Pero también, el capricho es una forma de protegerse, de ser arrasado por el otro. Para un niño, los retos, los límites de un adulto, un niño pequeño, todavía no tienen la noción terciaria de la legalidad. El adulto que reta no transmite una legalidad que lo trasciende, sino que vehiculiza una forma arbitraria y caprichosa de imponerse a él y de dominarlo. ¿Mm? Las admoniciones y retos para un niño no son, un niño muy pequeño, no son la transmisión de un orden que trasciende, un orden legal que trasciende al adulto, ¿sí? Sino es experimentado como una imposición caprichosa y arbitraria del adulto. Razón por la cual en el capricho, perdón, en el berrinche, también se juega el deseo de afirmarse frente al otro, la exigencia de afirmarse frente al otro, de no ser arrasado frente al otro, y al mismo tiempo la desgarradura de sentirse desposeído de algo y de sentirse dominado por el otro. ¿Entienden la paradoja? El berrinche es muy difícil de saber qué hacer a veces, porque uno percibe que hay mucho de capricho, de sadismo, de imposición del propio deseo, y hay mucha angustia. El niño se siente arrasado por el otro. ¿Ven la paradoja de la agresividad cómo constituye, de algún modo, una dificultad enorme para el adulto? Porque, finalmente, la agresividad, insisto, es del niño pequeño, tiene una vertiente sádica, pero una vertiente al mismo tiempo subjetivante. Por ende, la posición del adulto es muy difícil, porque es cierto que hay que soportar la agresividad y sostenerla, y al mismo tiempo hay que limitarla y acotarla. Y no sabemos dónde empieza una cosa y termina la otra. ¿Hasta qué punto? A veces, poner un límite a un niño, poner demasiados límites a un niño, no es un modo de aplastar el gesto espontáneo, de aplastar su posición activa. ¿Y hasta qué punto tenerle la vela demasiado al niño, sostener demasiado la agresividad de un niño, no es una forma de habilitarlo a un goce desmesurado y desmedido sobre el cuerpo del otro? Esto es absolutamente complejo. Y esto nos pasa en el laburo mucho. Esto yo lo supe como analista antes de saberlo como padre. Digo, cuando nosotros tenemos un conjunto de pacientes, adultos o niños, con una inhibición masiva de la agresividad, nos encontramos con un gran problema, que hay un punto donde, si todo más o menos marcha, la agresividad empieza a ser desplegada, y empieza a ser desplegada en el lazo preferencial, es decir, nos hacen objeto de la agresividad. Es habitual que un niño nos arroje cosas, no que un adulto. Los adultos aparecen formas más veladas, pero a veces más crudas de agresividad, ¿sí?
Y es una agresividad que no hay que interpretar, no tiene ningún sentido interpretar, sino que hay que poder permitir que se despliegue. Estoy trabajando con un chico que me genera bastantes dificultades, ¿sí? Sí, por acá. Un niño de 5 años, hablé hace poquito en un seminario que di. Cuando yo lo conocí era un nene que no podía sostener la mirada, sentía la mirada del otro como un peso aplastante, era un nene rígido, con el cuerpo tieso, ¿sí? Mostrando que la inhibición de la agresividad es inhibición del narcisismo, que él no podía afirmar nada, que preguntaba todo, preguntaba lo que ya sabía, el modo lo que hacen muchos niños psicóticos, ¿no? Pero no lo era, ¿no? Sesiones muy poco productivas al principio, hasta que lentamente empieza a jugar. Un nene que no jugaba en su casa tampoco. Empieza a jugar, a crear un mundo, a desplegar su gesto espontáneo, y lentamente los juegos se van poniendo cada vez más agresivos. Empieza a chocar soldaditos, ¿sí? Con una salvedad, no permite que yo haga absolutamente nada. O sea, si yo le pregunto, o me ignora, me dice que me calle. Si yo le quiero decir algo, si yo lo miro, se pone de espalda. Ahora, si yo le digo terminamos la sesión, no se quiere ir, ¿no? Me requiere, al modo de la capacidad para estar solo de Winnicott, ¿sí? Me requiere disponible, presente, pero que no me intrometa en su espacio. Sumamente interesante porque en cierto momento deja a los soldaditos y agarra un palito que había dando vuelta, ¿sí? Y lo blande como una espada, lo esgrime como una espada. Razón por la cual yo agarro la virome que tenía ahí al lado, una así, y ¡chac! Se lo choco. Me resultaba interesante que de algún modo ya estaba comprometido su cuerpo en la escena lúdica agresiva. O sea, no era lo mismo jugar con soldaditos que jugar con el cuerpo, digamos, que comprometiera el cuerpo en la escena agresiva, ¿no? Cuando le choco la espadita, se armó, ¿sí? Empezó a jugar, empezó a hacer lo que nunca había hecho, que me dijeron los padres que nunca había hecho, que después lo empezó a hacer un poco en la casa, y empezó a jugar conmigo y te asesinaré, te mataré, empezó a los gritos, la madre no podía creer los gritos que escuchaba, y me empezó a tirar cosas. Y yo sabía que tenía que permitir que eso suceda, pero al mismo tiempo tampoco quería que me lastimen ni que me rompa el consultorio, razón por la cual empecé a separar juguetes blandos de duros. Bueno, si es duro duele, la clásica, si duele no juego, esto es una de las frases más trilladas de toda la lista de niños. Si duele no juego, ¿no? Poner el dolor de mi cuerpo como único dique frente al despliegue agresivo del niño, ¿no? Pero me arrojó, me tiró de todo y después se fue, obviamente, ordenando solo. Era un despliegue muy intenso de agresividad. Fue muy interesante como a partir de ahí empezó a jugar conmigo. ¿Cómo? Poder desplegar su agresividad de un modo brutal. Cuando me estaba jugando ahí, al borde, ¿sí? Apretaba los dientes y me tiraba objetos. Pero a partir de ahí empezó a incorporarme a sus juegos. Me traía, me preguntaba, primero me comentaba lo que hacía, entonces yo le preguntaba y yo ya era parte de su juego. Porque me contaba, entonces yo le preguntaba algo, él me respondía, yo le preguntaba otra cosa. Y después empezó a jugar conmigo. Fíjense cómo la agresividad, la posibilidad de sostener la tensión agresiva con el cuerpo del otro, al mismo tiempo que es cierto lo que dice Freud, perturba los lazos, hay una versión de la agresividad que permite el lazo. Esto me parece clave, ¿no? Permite que haya contacto. Ahora bien, la posición del adulto, al momento de modular, de inhibir, de propiciar ciertos destinos a la agresividad sádica y cruel del niño, digamos, que al mismo tiempo es su posición activa y transformadora sobre la realidad, es una dialéctica compleja entre sostener la agresividad y limitarla o acotarla. Es muy importante que el adulto soporte la agresividad cuando no es destructiva, ¿sí? De un niño. Es muy importante que soportemos la agresividad de un niño, que la sostengamos, que la soportemos con nuestro cuerpo. ¿Saben por qué? Único tiene una expresión que la usa para otra cosa, que nada que ver, yo la uso para esto, un texto muy interesante, que es sobrevivir al ataque. Es importante que el adulto sobreviva al ataque, porque esto permite inscribir la agresividad dentro del lazo amoroso. ¿Qué quiero decir con esto? Permite escindir agresión de destrucción. Permite al niño sostener la agresión contra el cuerpo del otro sin sentir que lo destruye o que rompe el lazo de amor. Yo me acuerdo siempre, esto me lo enseñó un paciente adulto que se enojó una vez, vino tan angustiado, un pibe muy frío, un pibe de unos 20 años, y me decía que se había peleado con la madre, más chico, no, era un pibe de la secundaria, 17, 18 años. Estaba muy angustiado, decía, lo arruiné todo, lo arruiné todo. Era un pibe que nunca se enojaba y que después de algunas sesiones de análisis había empezado a enojarse, y la sensación era de haber destruido todo. ¿Entienden por qué es muy importante que el adulto soporte la agresividad del niño?
porque permite escindir agresión de destrucción y permite al niño sostener y soportar una agresividad no mortífera, soportar odiar al otro, enojarse con el otro, sin desear destruirlo, sin desear aniquilarlo. ¿No? Y sin que la agresividad, que es inherente al lazo de amor, destruya el lazo de amor, lo arruine todo. Esto me parece clave porque permite inscribir la agresividad adentro de un lazo de amor, no como aquello que rompe el lazo de amor. Por eso es muy importante que el adulto sobreviva al ataque. Dice Winnicott sobrevive en el sentido de no tomar represalias. ¿Sí? No solamente no angustiarse, sino no responder a la agresividad con mucho enojo, simplemente tolerarla. Pero al mismo tiempo es muy importante acotar la agresividad. Esto lo sabemos todos. El acotamiento, el límite a la agresividad permite encontrar ciertos destinos diferentes y modularla de algún modo la agresividad. Acá me voy a meter en algo que ya planteé en otros lugares, y como veo gente conocida y querida que ya me ha escuchado en otros lugares, voy a ir un poquito rápido para no agotar. Porque es cierto que el público se renueva, como suele decirse, pero por acá por la transmisión virtual no, digamos, ¿sí? Porque cualquiera que esté en cualquier lado puede asistir. Bien, ¿cuáles son las vías a través de las cuales un niño puede renunciar al despliegue agresivo, sádico, cruel y destructivo sobre el cuerpo del otro? ¿No? Yo planteo siempre que hay dos vías. Por amor al otro, un niño renuncia por amor al otro, y por angustia frente a la pérdida de amor del otro, por temor a perder el amor del otro. Esperen que voy a dar la hora, no me voy a extender mucho en esto, son las 8:11. Bueno, media hora más tengo. No de esto, de conferencia, en total. El problema de la renuncia por amor es el problema de la culpa. Por supuesto, acá hay que tomar la dimensión amorosa de la culpa, que es la dimensión kleiniana. Ustedes saben que en realidad hay una diferencia muy importante, a pesar de que Klein dice que habla de lo mismo que Freud, Klein habla de otra cosa. En Freud la culpa resulta del conflicto entre el deseo y la ley, interiorizado, dice Freud, ¿sí? El sentimiento de culpa, el malestar en la cultura, resulta, es la experiencia de un niño del conflicto entre su propio deseo y la ley moral interiorizada. Ese conflicto irresoluble produce culpa. Para Melanie Klein, esto es verdad, es una dimensión muy importante de la culpa, neurótica, ¿no? Ahora, Klein recuerda una forma más primaria de la experiencia de culpa, que tiene que ver con el conflicto, dice ella, entre el impulso destructivo y el amor al objeto, el amor al otro. ¿Mm? Yo diría que la culpa en Klein es la experiencia del límite que el amor al otro impone al propio sadismo, al deseo de destrucción, al deseo de imponerse al otro, a la propia agresividad, ¿no? Un niño va renunciando a la agresividad por amor al otro, porque dañar al otro le produce culpa, pero le produce culpa no porque viola una ley moral, sino porque lo quiere. ¿Sí? Ahora, hay todo un trabajo de construcción del objeto de amor. ¿No? ¿Cómo se construye el objeto de amor? ¿Cómo construye el niño al otro como objeto de amor? Hay un término que aparece en Freud, no lo voy a leer, voy a ir un poquito más rápido, que rescató Silvia Leichhardt de la obra de Freud, que fue quien mejor pensó estas cuestiones. Renuncia, que es el de compasión infantil, porque la pulsión del niño no encuentra dique, no encuentra freno en su capacidad de compadecer. El niño es cruel porque no puede compadecer, porque no siente compasión. La compasión no es la lástima. La compasión tiene la misma raíz que empatía. Y yo no voy a hablar de empatía porque es un término tan pedorrizado en los últimos años, ¿sí? Como empoderamiento, que son términos que ya no los puedo ni escuchar. ¿Sí? La palabra empatía, ¿sí? Hasta cuando los pacientes me lo cuentan, que uno está en otro tono, me hace ruido. No, porque no empatizo con tal. Es otra palabra. Es una palabra muy pedorrizada, muy banalizada, ¿sí? Sin embargo, tiene la misma raíz que compasión, que es la capacidad de poder experimentar la experiencia del otro, el patos o el pasio del otro, ¿sí? La capacidad, diría yo, de sentir el placer y el dolor del otro como si fueran propios. ¿Sí? Y Silvia Leichhardt tomaba esto y decía, sabiendo que son del otro. ¿Sí? Experimentar, la capacidad para experimentar el placer y el dolor del otro, como si fueran propios, sabiendo que son del otro, sabiendo que no son propios. Eso. A mí me encanta el término compasión, no hagamos la traducción cristiana, no porque tenga nada contra el cristianismo, pero la caridad como virtud teologal es otra cosa, ¿sí? Y la lástima
es otra cosa. Es una forma de superioridad, la lástima, ¿no? Sentir lástima por alguien es sentirse superior a alguien. Y es disfrazarlo moralmente de una forma de compasión, que no lo es. La compasión a mí me gusta aparte, porque la compasión no es una relación a la alteridad como tal. Yo creo que es muy importante diferenciar la compasión de la identificación al rasgo de Freud, que significaría que yo puedo experimentar el dolor del otro en tanto puedo ubicar ahí algo propio, en tanto me puedo identificar, lo cual en el fondo sigo quedando en los meandros de mi propio narcisismo, porque solamente puedo, ¿sí?, tener algún tipo de experiencia de lo que le pasa al otro en tanto yo me puedo identificar a eso. O bien la pura proyección, donde, bueno, yo construyo al otro y a partir de ahí siento que experimento lo que al otro le pasa. Esto me lo enseñó una nena de 5 años, divina, una nena súper inteligente, súper picante, con un carácter fuertísimo, una nena de 5 años que le decía al analista que había conocido hace 3 sesiones, oye, está re aburrido, la verdad que me quiero ir, me estás aburriendo, ese tipo de cosas, una nena con mucho carácter, y una nena que un día me cuenta lo que me habían contado los padres, que era una nena con mucha sensibilidad. Me decía, había un compañerito que tenía una discapacidad motriz, y ella lo defendía, ¿sí?, de las burlas de los compañeros, lo protegía, y sentía como mucha, le hablaba mucho a la madre de ese nene, pobrecito, decía. Pero me dijo algo extraordinario esta nena. Ella me dijo en un momento que ya no se podía imaginar, el pibe no podía caminar, ¿sí?, básicamente. Y me dijo que ella no podía imaginarse nunca cómo sería su vida si ella no caminara. Y digo, puta, qué noble lo que siente esta chica, porque no siente algo lo cual puede identificarse. La discapacidad motriz del otro está por fuera de lo que ella puede, de lo imaginable, de lo representable. Es pura alteridad. O sea, yo sé que es del otro. Yo no entiendo por qué le pasa, pero igual lo hago propio. Igual lo siento como propio. Me parece que es extraordinario. Porque la compasión como el amor son relaciones a la alteridad, a lo inescrutable e insondable del otro. ¿Sí? Diferenciamos muy bien esta de las formas de identificación al rasgo. Ahora bien, y acá me voy a meter con todas las polémicas, que esto también lo planteé en una conferencia que di al principio de la pandemia para unas colegas de México. Ahora bien, la renuncia por amor al otro no alcanza. Por eso la vía freudiana sigue siendo fundamental, que es que el niño renuncia a sus placeres pulsionales por angustia frente a la pérdida de amor del otro. No es lo mismo renunciar para no dañar al otro que renunciar porque tengo miedo de que el otro me deje de querer. ¿Se entiende? En Freud está claro, voy a leer el párrafo, siempre lo quiero parafrasear porque me lo sé de memoria, pero no me lo sé de memoria porque Freud escribía de un modo extraordinario y la verdad que es muy difícil es como querer parafrasear a Borges, qué sé yo. Pero para Freud, así voy más rápido, la eficacia de un límite, lo estoy diciendo en mis términos, ¿sí?, absolutamente, no tiene que ver con el temor al castigo. Cuando los padres marcan lo que está bien y lo que está mal, ¿sí?, y ponen cierto límite, no tiene que ver con el temor al castigo, sino con la angustia de pérdida de amor. Inclusive, dice Freud, si pierde el amor de este otro, de quien depende, queda expuesto a que este otro le demuestre su superioridad bajo la forma del castigo. El temor al castigo es secundario. Lo que pierde el niño es el blindaje que le ofrece el amor del otro. Y desprotegido, sin este amor del otro de quien depende, queda expuesto. Digo esto porque saquémonos de la cabeza lo que cierta policultura melosa y pedorra nos ha intentado transmitir, que el límite es una forma de disciplinamiento por temor de los niños. Si el niño es amado, no le teme a los padres, ¿sí? No se asusta, pero tiene miedo que el padre lo deje de querer. Y esto es la eficacia de un límite, reside en eso. Poner límites a un niño es muy importante. El disgusto, el rechazo de los padres de algún rasgo del niño es muy importante, es fundamental, porque lo que hace es bordear y delimitar la incondicionalidad del amor. El amor se vuelve condicional. No todo en vos es amable, ¿sí? No todo en vos es maravilloso. Tus cacas, por ejemplo, no. Y bajo el tema que nos ocupa, por eso el asco de los padres es fundamental, hay una forma de rechazo, que le hace sentir al niño que el amor no es gratis, y que a veces el amor está sujeto a las renuncias y cesiones que uno puede operar. A mí siempre me resultó, y esto lo digo cada vez que hablo de este tema, me resulta muy chocante escuchar a algunos chicos que le dicen a tal que es un gordo pelotudo, al otro si puede le pegan, que no le prestan nada a nadie, y que no entienden por qué ninguno de los compañeros los quiere. Y cuando uno le dice, porque a este le decís que es un pelotudo y un gordo de mierda, a este otro, ¿sí?, le sacás las cosas, a este otro le pegás y a este otro no le prestás absolutamente nada, se queda mirando como diciendo, tengo que hacer algo para que me quieran. Sí, el amor no es gratis, ¿sí? Y el amor en la vida social, el amor exogámico, es un amor condicional. Nadie te ama a cualquier precio.
me parece que los padres que le ponen un límite al chico, de algún modo los preparan para la vida social. Porque el disgusto, el rechazo de algo del hijo, el disgusto de los padres, ¿sí?, opera como límite al amor incondicional de los padres. Por supuesto que yo no sé qué tendría que hacer mis hijos para que yo los deje de querer, no creo que puedan hacer algo, pero no importa, cuando yo los reto, sé que es su experiencia que yo podría dejar de quererlos. Y esto es doloroso, y esto opera cierto límite, ¿sí? Pero un límite que tiene que ver con que, de algún modo, el amor es condicionado, está sujeto a las renuncias, ¿no? Pero aparte, esto supone cierta agresividad del adulto. Vamos, no solamente para retar a un niño. Si mi hijo de 1 año y medio se quiere meter un cuchillo en la boca, yo se lo voy a sacar de la mano. Y esto es un gesto agresivo, porque es un gesto de forzamiento del cuerpo del niño. Y con esta puricultura pedorra que anda dando vueltas, melosa y sentimentaloide, y muy alejada de la realidad del niño, lo que se termina constriñendo es cualquier despliegue, los padres se sienten muy culpables, cualquier despliegue de la agresividad de los padres. Agarrar al chiquito para que no se tire por el balcón es un acto agresivo. Sacarle la mano del enchufe de un acto agresivo, porque es un forzamiento del cuerpo del niño. ¿Sí? Estamos de acuerdo. No solo retar, no solo levantar la voz. Ponerse en la puerta para que el niño no salga porque hace 17 grados bajo cero y está en remera, es un acto agresivo. Pero en tanto este acto agresivo está delimitado por el amor. Por eso es muy importante poder diferenciar, encontrar esta complejidad de la agresividad, que no es lo mismo cuando el reto de los padres está enmarcado adentro del lazo de amor, que cuando algo del lazo de amor cae, ¿qué es lo que sucede con padres muy temperamentales? Los padres muy temperamentales, cuando tienen ataques de furia en los retos, aunque no le peguen al hijo, hay algo de lo amoroso que cae, lo desconocen al hijo. Hay algo de un extrañamiento del hijo. ¿Se entiende? Es como si ese desborde de agresividad del padre o de la madre ya no está marcado en el lazo de amor. Esto produce bastantes estragos. Esto lo he escuchado mucho en análisis de adultos. ¿Sí? Análisis más profundos de adultos donde aparecen figuras de padres o madres muy violentos, pero no violentos porque gozaban de lastimar a su hijo, sino porque eran temperamentales, inclusive padres muy tranquilos que cuando estallaban había que empezar a correr. ¿No? Esto es bastante estragador. ¿Sí? Y al mismo tiempo, digo, en tanto este límite que pone en juego cierta agresividad del adulto puede estar de algún modo enmarcado dentro de un lazo de amor. Dialectiza con momentos donde el adulto soporta la agresividad del niño, inclusive la agresividad lúdica. Cuando yo juego con mi hijo y me hace doler porque él se me para arriba y le hace una guasada, me pisa los testículos, vamos a decirlo lindo, o me quiere jugar así y me mete un dedo en el ojo. ¿Sí? Y hay algo que yo tolero. Es una forma de agresividad porque finalmente, digamos, es un despliegue pulsional sobre mi cuerpo. Digo, en tanto dialectiza con momentos donde uno soporta la agresividad del hijo, en tanto está marcado al interior de un lazo de amor. Es decir, en tanto este acto de poner un límite al niño, que pone en juego la agresividad del adulto, no es una forma de aplastar subjetivamente al niño, permite que el niño se enoje, que el niño dispute, que el niño luche, es decir, que pueda sostener una tensión con el otro, inclusive que pueda odiar al otro, sin destruirlo. Inscribe también el odio del niño adentro de un lazo de amor. Es fundamental, inscribe el odio como un reverso inevitable del amor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy importante, porque digo, permite que el niño soporte su propia agresividad y la del adulto sin sentir que esto destruye mutuamente uno al otro. Y soporte las tensiones inevitables del lazo con el otro. Por eso hay que combatir fuertemente. Miren, la semana pasada recibí otra. Todos los meses, he recibido en los últimos 2 años por lo menos 20 consultas. Ya las veo venir. Me llaman, no, mira, te quiero consultar por mi hijo de 2 años. Digo, 2 años, mierda. Generalmente 2 años es de cajón que un niño que tiene dificultades graves de estructuración subjetiva. ¿Sí? Tiene ciertos rasgos autistas o psicóticos bastante predominantes. Es muy raro que se consulte por un nene tan chiquito. He recibido consultas de nenes chiquitos. Entonces, digo, mira, no tengo horario, te voy a pasar con alguien. No, mira, en realidad no sé si es para él. Nosotros queremos charlar porque hay unas cosas que nos preocupan. De cajón son padres que han consumido mucho, mucha puricultura a través de Google o a través de libros que les prestaron, ¿sí? Y que en realidad estamos frente a padres, a hijos completamente desbordados y omnipotentes, y padres maniatados porque no hay que ponerle límites al chico, y padres sobre todo culpabilizados por enojarse con un pibe. Yo no hablo de crianza respetuosa, lo he dicho, ¿sí? No, he evitado ese término.
¿Por qué? Porque la crianza respetuosa es muy amplia. Y hay gente que trabaja de la crianza respetuosa desde el punto de vista del psicoanálisis, alguna gente de la cátedra de Marisa y Ricardo Rodulfo, que es gente interesante, y porque no todos los que trabajan desde esta perspectiva propician que los adultos no pueden poner límite al chico. Pero, sobre todo los psiquiatras españoles y algunos psiquiatrones argentinos, digamos, que están lavando sus culpas por años y años de psiquiatrización y disciplinamiento de los cuerpos, ¿sí? Porque no me digan que esta policultura, que es de origen psiquiátrico, no es el reverso del DSM-5, ¿sí? No es el reverso del electroshock. ¿Se entiende? Digo, la sostiene psiquiatra sobre todo, que la otra vez me decía una madre, era genial. Llegó con uno de estos, salió corriendo, obviamente, la cagó a pedos, ¿sí? Delante de su marido, porque ella le había gritado a su hijo, le gritaba a su hijo, y yo le grito, no se le grita. Dice, claro, me retaba a mí porque yo retaba a mi hijo. Era genial la escena, de una violencia enorme, ¿no? Y de una estupidez enorme también. Esto produce, ¿sí?, consecuencias catastróficas. Todas estas consultas son no menos de 20. Le digo, llámame dentro de un mes a ver qué pasa. Cuando los padres se sientan, pero los puedo retar. No, necesitas retarlo. Digamos, ay, pero, y padres con mucha culpa, ¿no? Muy culpabilizados. Bueno, pero yo el otro día agarré y los amarré y los saqué. Y te digo, ¿qué ibas a dejar? ¿Que se tire por la ventana del auto? No, sí, tenés razón, pero eso no es agresivo. Fíjate. Entonces, nada, termino trabajando algunas cuestiones con los padres de esto. Los padres se sienten muy aliviados y se sienten con el derecho a ponerle un límite al hijo y con el derecho a enojarse, porque en el fondo los padres no dejan de sentir hostilidad hacia el hijo. La hostilidad hacia el hijo es fundante. Y esto también lo planteó Winnicott, que se decía que una madre suficientemente buena y que era una especie de romántico empedernido, no lo era para nada, el que dice esto son los que nunca lo leyeron, decía que nada, que el odio, inclusive el odio en la madre, el odio en el padre, es absolutamente importante para el chico. Que el padre y la madre puedan sentir hostilidad hacia su hijo es absolutamente fundamental. Y en una consulta esto se destraba y los padres me llaman al mes que el pibe cambió por completo, por supuesto. Esperanza, ¿no? Obvio. Listo, a ver, vamos a ver cómo estoy de tiempo, a ver si avanzo con esto, ¿no? Porque quiero ir a otro lado y no voy a llegar a decirlo, ya hace una hora casi que estoy hablando y no me quiero extender. Bueno, sí, un poquito sí. Varias cosas. Primero, este discurso de los derechos del niño, son muy importantes los derechos del niño, ¿sí? Son muy importantes, pero se agarran de los derechos del niño para reivindicar el derecho del niño a hacer lo que se le antoja. Tengan en cuenta que hay una línea directa que conecta esta poricultura. Por favor, cierre el micrófono, dice Vero. Ah, Vero, ¿cómo andas? Hay una línea directa que conecta esta poricultura melosa, ¿sí? Que en el fondo se sostiene en el derecho inalienable de todo sujeto a hacer lo que se le cantan las pelotas, ¿sí? A ciertas reivindicaciones contemporáneas de la libertad, entendida, ¿sí?, como un ejercicio puro de la libertad sin miramientos por el otro, ¿no? A mí me parece muy importante esto, muy importante. El narcisismo primario del niño ha sido elevado a ideal cultural. Citaba en esta conferencia que di en México algo que había, justo me acordé y digo, voy a ver el capítulo de nuevo porque yo soy adicto a los Simpsons. Hay un capítulo de los Simpsons muy bueno, donde viene un gurú de autoayuda, en los años 90, principios de los 90, el tipo era un visionario, Matt Groening era un visionario, era un genio, es un genio. Principios de los años 90 va un gurú de autoayuda a Springfield y va todo Springfield, como va todo el pueblo a verlo, y estaba Bart, y Bart se empezó a aburrir, entonces empezaba a hacer ruido de pedo, ¿sí? O lo curtía, el otro decía algo y le retrucaba, y todos se reían, y en un momento dice, bueno, me estoy aburriendo y me voy. Cuando se para el gurú de autoayuda le dice, ven y subí. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque se me antojó. ¿Ven? Esto es lo que hay que hacer. Hagan lo que se les antoja, sean como el niño. Por supuesto, Springfield empieza a hacer todo lo que se le antoja y termina en un caos social, ¿sí? En una guerra civil, más o menos. Para mí me parece genial, porque lo que muestra es cómo el narcisismo primario infantil, esa reivindicación limitada, esa reivindicación de una libertad ilimitada, que no haya límite en el cuerpo del otro, que no haya límite, ¿sí?, en la protección del cuerpo del otro, ni en los derechos del otro, digo, ha sido elevada al estatuto de ideal cultural. El narcisismo primario del niño es un ideal cultural muy fuerte. Por eso a mí me parece que esta puricultura melosa se sostiene ahí, digamos, ¿sí? Se sostiene en eso, en esa reivindicación. Impecable, Jaime. ¿Cuánto hace esto? Falta escuchar y difundir, sí, totalmente. Aparte, esta puricultura se dirige a un niño que no existe.
Es decir, un niño que gustosamente aceptaría los límites que se le ponen, o aceptaría cualquier límite o acotamiento a sus placeres. Es decir, desconoce radicalmente el concepto de pulsión y el carácter indómito de las pulsiones del niño. ¿Mm? Y sobre todo, desconoce que la agresividad es inherente al lazo y que es necesaria en el lazo. Que no hay lazo con el otro, no hay relación a la alteridad, al otro como diferente, sin alguna tensión agresiva con el otro. A veces nos ponemos un poco románticos y maniqueístas, ¿sí? Inclusive siendo analistas, pero no hay forma de tener un lazo amoroso, ¿sí? Con alguien que se reconoce como otro, sin que esto produzca alguna forma de tensión agresiva. Es necesaria la tensión agresiva. Porque, digamos, los padres que retan a los niños, insisto, le permiten al niño sostener le permite sostener cierta tensión agresiva sin sentir que aniquilan al otro y soportar la agresividad del otro sin sentir que es aniquilatoria para uno. Soportar la crítica le permite, que es lo que no soporta nadie hoy, ¿no? Soportar ser afectado por el otro. Y a la vez permite, esto es más metapsicológico, pero sí permite producir cierta agresividad destructiva, y la que no lo es, y permite que opere la represión, ¿sí? Sobre esas formas más mortíferas, más sádicas y destructivas de la agresividad. Yo creo que acá es muy interesante reubicar el problema ético. Digo, la tensión no aniquilatoria con el otro es el indicio más palpable de que uno está en relación con el otro. Porque lo contrario de esto es la indiferencia, es decir, que el otro no me afecta. Si el otro me afecta como alteridad, esto mueve la agresividad. Que haya una agresividad no mortífera, soportarla, saber que está, ¿sí? Por más que lo querramos mucho al otro, ¿sí? Es el indicio más palpable de que se reconoce al otro como alteridad. Porque lo contrario es la indiferencia, es decir, el otro no me toca, el otro no me afecta. Por eso el problema no es el odio. No nos equivoquemos, el problema es el odio mortífero. El odio es inherente al lazo. Dejémonos de pelotudear con esto. El problema no es el odio, el problema es el odio mortífero, el odio aniquilatorio del otro, que es lo que reina, por supuesto, en las redes sociales hoy por hoy, ¿no? Y es lo que se impone mucho en el lazo entre niños. Muy fuertemente. ¿No? Es muy importante, yo creo que poder sostener la atención con el otro sin intentar reducirlo o destruirlo. Y su reverso, admitir que el otro me afecte, me perturbe y aún me modifique, yo creo que es una premisa ética fundamental, que hay que incluir la agresividad dentro de la ética. Porque si nosotros sostenemos una ética del reconocimiento del otro, tenemos que asignarle algún lugar a la agresividad. Y creo que es muy importante, porque en tanto, digamos, la agresividad es posible, entre la agresividad sucede, es imposible que uno fagocite al otro. Una agresividad, insisto, no mortífera. Ahora bien, tengo un rato más y lo voy a aprovechar. 20:33, tengo un rato más. Estamos 94, se quedó todo el mundo, así que no estamos aburridos. Bien, me parece fundamental volver a situar la agresividad en el centro del problema ético. Fundamental. Si no tenemos una ética depurada, idealista, idealizante y superyoica. Y al mismo tiempo, en el fondo, bajo la forma de imperativos amorosos, ¿sí? Lo que estamos es no reconociendo al otro. Porque finalmente un amor incondicional es un amor sacrificial, que no tiene nada que ver con el otro, sino con el amor a uno mismo, en el fondo. Ahora bien, si hay tantos niños, que son muy inhibidos a nivel de la agresividad con sus amigos y muy agresivos con sus hermanos o con sus padres, ¿sí? Es porque, en el fondo, la posición de la agresividad en un sujeto termina de tomar cuerpo en el lazo exogámico con pares, en el lazo con amigos, en niños muy pequeños. Los mutismos selectivos son muy poco habituales, son geniales. A mí me encanta cuando llega algo cerca de eso, lo agarro. Me encantan los casos de mutismo selectivo, porque realmente son rasgos, no son, las inhibiciones masivas de la agresividad tienen un fondo más melancólico, más depresivo. Los mutismos selectivos, en general, no todos, ¿sí? Tampoco es algo muy habitual, tienen un fondo más obsesivo. Pero la situación es la misma, son pibes que son hiperdominantes adentro y como afuera no pueden ejercer ese dominio, se inhiben por completo. Los mutismos selectivos ponen en juego formas bastante sádicas de ejercicio de la agresividad. Yo creo que el psicoanálisis, en el fondo,
ha sido demasiado familiarista. Quiero decir, hay un peso determinista de lo endogámico, hay un peso determinista de la infancia, en el sentido de los lazos edípicos, y nos olvidamos la función estructurante que tienen los lazos exogámicos. ¿Sí? Se ve que somos tan endogámicos los analistas que olvidamos algo fundamental. Endogámicos en nuestras instituciones, en nuestras relaciones, que olvidamos algo fundamental. Y que en el fondo, los lazos exogámicos de un niño, los lazos extrafamiliares, son absolutamente estructurantes. Producen renuncia, ¿no? Y producen modulaciones bastante más estables de la agresividad. Yo siempre digo que esto me lo enseñó mi hijo. Mi hijo, que es el mismo, o era, ahora está más grande, tiene 5, pero era el mismo demonio, ¿sí? El mismísimo. Era un nene muy difícil, un nene con mucho carácter, muy áspero, no quería ceder nada, era una lucha, cambiarlo porque era aparte súper coqueto, entonces quería poner tal remera y tal remera está sucia. Tenía 2 años y quería la remera amarilla y está sucia. No, está sucia, y íbamos a buscarla al lavadero y no, que está sucia, no, me la quiero. Bueno, ¿sí? Y cuando yo lo veía jugar con los amigos, tenía 2 años y medio, era muy chiquito, era un amor, no era un pibe sumiso, no le daba la estructura para hacerlo. Tampoco un pibe agresivo, era un tío que podía ceder, tironeaba por un objeto y a veces se lo quedaba y a veces lo cedía. Y lo aman los amigos. Yo digo, hijo de puta. Y ahí me di cuenta que en el fondo, la renuncia a ciertas formas más dominantes, más sádicas de la agresividad, se produce en el lazo entre pares. Yo creo que mi hijo, y los chicos por eso extrañan mucho, yo esto lo he planteado en alguna, no me acuerdo dónde, pero alguna vez hace poco, en una entrevista que me hicieron, los niños se echan mucho de menos en los lazos con amigos. Son lazos muy estructurantes. Y los niños van modulando, moderando, y encontrando formas más o menos estables de sobrevivir en el lazo con pares. La amistad tiene una lógica muy diferente a la fraternidad. Se ha calcado, esto lo dice Ricardo Rodulfo, en un texto maravilloso que llaman Sobre la naturaleza del amigo, que se los recomiendo vivamente, en un libro que se llama Ensayo sobre el amor en tiempos digitales. Si no es lo mejor que leí de Ricardo, le pasa rapando. Muy buen texto, muy buen libro y muy buen texto adentro de ese libro. Y dice, bueno, digamos, ¿cómo a veces se calcó la fraternidad, la amistad desde el modelo de la fraternidad? Es decir, como si el amigo fuera un derivado del hermano, lo cual nos deja pintados a los que son hijos únicos. Me preguntan si estoy escabeando en la charla. No, tomo Coca-Cola, les muestro. Siempre tomo Coca-Cola porque la Coca-Cola, primero porque tengo la presión baja, no sé cómo estará en Pergamino, pero acá en Rosario está mortal, hace 30 y pico de grados, y me bajó mucho la presión, tengo presión baja, entonces nada, tomo Coca-Cola. Aparte me gusta, ella es una cabra. Estás escabeando en la charla, me pregunta un amigo, por supuesto. Bueno, en fin. Es cierto que la complicidad, que hay una complicidad entre hermanos que se constituye al abrigo de los padres. De hecho, lo primero que hacen los hermanos es curtir a los padres cuando se hacen amigos, ¿sí? Cuando tienen lazo, ¿sí? El lazo entre hermanos siempre tiene algo contra los padres, porque finalmente, la fraternidad, una de las grandes cuestiones, es que está estructurada en torno a la disputa por el amor del adulto. La agresividad entre 2 hermanos está constituida en torno a la disputa por el amor del adulto. Por eso, las relaciones que nosotros, después de 100.000 años, tenemos con nuestros hermanos siguen siendo muy infantiles. Los hermanos nunca dejan de tener entre ellos relaciones infantiles. ¿Se dieron cuenta de eso? Es así. Siempre tiene un fondo infantil. Yo conozco mucha gente, analizantes y gente cercana, que se volvió a hablar con su hermano después de 10 años sin hablarse, o su hermana, después que murieron los padres. Y por eso también la complicidad entre hermanos se constituye a medida que se distancian de los padres. Nosotros somos, yo me crié en San Nicolás, y nada, nosotros empezamos a llevar perfecta, incluso una paridad. Ay, no leo, hay una paridad, son los padres de los amigos. Ay, no lo leí, bueno, ahora lo leo. Dijo algo el Patri, que es alguien que yo quiero mucho aparte. Ay, lo perdí. Bueno, si no tengo presbicia y como no lo acepto, no uso anteojos, porque es aceptar que uno es viejo. Bueno, no lo puedo agarrar lo que dijiste, Patri. No lo perdí. Algo de los amigos de los padres. Es todo un tema, ¿no? Mucho. Bueno. Bueno, no lo puedo encontrar, estoy arriba de todo y hay miles de comentarios. Bien. La relación entre amigos no se ordena no se ordena en torno al amor del adulto.
El amor en juego ahí es el amor del par, es el amor del mismo niño, con lo cual se va estructurando rápidamente entre los niños una dialéctica entre la agresividad, o sea, el deseo de imponerse al otro, y el deseo de ser amado por el amigo. Ningún niño, ni en el terreno de la psicosis, ningún niño que yo conocí es ajeno al deseo de ser amado por sus padres. A mí los niños psicóticos me resultan desgarradores a veces cuando lo dicen, cuando lo pueden plantear, niños como, ¿sí? Con mucha claridad, porque aparte los niños psicóticos cuando son lúcidos son muy lúcidos, más lúcidos que ningún neurótico, cuando dicen, no, yo me quiero hacer amigos pero no sé cómo, porque como están fuera de código, les es muy difícil encontrar, ¿sí? Alguna comunidad. Y sin embargo es desgarrador porque no saben cómo, pero quieren hacerse amigos, quieren ser amados y amar a sus pares, ¿sí? Quieren ser amados por sus pares a quienes aman. Aquello que hay en juego entonces es el amor de los pares, y se establece una dialéctica entre la agresividad y el amor de los pares. Pero aparte el amor exorgánico, como dije hace un rato, es condicional, es la definición, y los lazos en la vida exorgánica son contingentes. No estaban antes y pueden dejar de estar. Es decir, que la relación entre amigos, a diferencia de la relación con los padres, ¿sí? Nos exponen a una pérdida o a un rechazo inapelable y definitivo. Lo podemos perder para siempre. Hay otra dimensión de la pérdida. Con lo cual, digamos, y hay otra relación con el amor, porque el amor es condicional, porque, digamos, en la vida social, ¿sí? El amor no es como el amor de mamá y papá. Por eso también hay chicos que les cuesta mucho la vida exogámica, porque creo que pasa mucho, porque en casa pueden hacer lo que se les antoja, y si tienen ganas de, ¿sí? De tirarle el pelo a la madre, se lo tiran, y la madre no le va a decir nada, porque ha consumido mucha puricultura melosa, pero bueno, en la vida social, si le tira el pelo al amigo no se quiere juntar con él. Entonces, la dialéctica entre el deseo de dominio, ¿sí? Entre imponer el propio deseo al otro y el anhelo de ser amado por los pares, ahí se va constituyendo en el lazo entre pares ciertos destinos de una agresividad no mortífera y cierta posición ética del niño. Los lazos entre pares son la trabajosa exploración de los límites entre el yo y el otro. La agresividad entre pares tiene que ver con la trabajosa, difícil exploración de los límites entre el yo y el otro, de los límites entre el espacio propio y el espacio del otro. Es fundamental la agresividad en el lazo entre pares. Pero en la medida en que esa agresividad dialectiza con el deseo de ser amado por los padres, se delimitan mutuamente, y esto es sumamente interesante. La agresividad desanudada de este deseo de ser amado es mortífera, es destructiva, porque yo voy a destruir tu espacio, ¿sí? Para garantizar mi omnipotencia. Ahora, porque no me importa lo que vos te pase, ni me importa si me querés o no me querés. Ahora, en la medida en que el amor está también bordeado, delimitado por la agresividad, impide que el amor sea sacrificial y que sea sometimiento. La agresividad le pone un límite al amor y reafirma al yo frente al otro. ¿Entienden? Es sumamente interesante cómo amor y agresividad en el lazo entre pares se delimitan mutuamente. La presencia del amor impide que la agresividad sea mortífera y la presencia de la agresividad impide que el amor sea sacrificial y sea servidumbre. Servidumbre enamorada, decía Freud. Qué hermosa creación. ¿Cómo quería el hijo de puta? Me está llegando mensaje. Tengo el WhatsApp, vuelvo acá. Y yo diría que la posición ética de un niño se juega en esta dialéctica entre la agresividad y el amor. Una tensión fecunda, inestable, difícil, ¿sí? Quiero terminar con esto. A ver, porque ya, ahora sí hace mucho que estoy hablando. No, ahora no tanto. ¿Cómo se inscribe la pasión? ¿Qué querés preguntar, Javi? Vos agarrá el micrófono y preguntá, porque hablas muy bien, y cuando preguntás cortito no te entiendo. ¿Cómo se inscribe la pasión? ¿Qué pasión? Bueno, después me decís. No, sería ahí que hay algo en el vínculo con los pares que está más asociado con la ternura y en los vínculos con los padres se juega más lo pasional. O sea, es que no estaría tan seguro, Javi, de eso. En realidad, digamos, será porque yo soy muy amiguero y mis amigos son, sí, algo muy importante para mí. Tengo pocos y muy queridos. Hay una cosa muy pasional en la relación entre amigos. De hecho, los lazos entre niños, hay niños que hablan todo el tiempo, digamos, ¿sí? De las pasiones intensas que genera el roce con otros niños. De esa cosa amorosa, de ese deseo de ser amado, de que eligió otro del grupo antes que a mí, de que yo lo quiero. Sí, hay una cosa muy, muy pasional también ahí, entre niños, ¿sí?
Si vos lo decís por lo de la pasión del adulto en el sentido ferenciano, estoy completamente de acuerdo. Ahí hay otra cosa. Sí, Sí, va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Sí, está bien. Ahí va, ahí te casé. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se juega la pasión del adulto, sobre todo ahí. Es traumatizante y que genera, digamos, que genera, digamos, los chicos mis hijos se ponen cómplices entre ellos cuando se enojan con nosotros y nos discuten a nosotros y no vengan a molestarnos, ¿sí? Si no se pelean, para ver que a quién elige uno o el otro. Está buenísimo lo que decís, Javi, estoy de acuerdo. A mí los lazos entre pares me producen una sensación completamente. Hay otra que está tomando Coca-Cola, bien, somos dos. Por un lado, me produce una sensación ambigua a mí los lazos, los grupos de niños. Por un lado me parece que son un laboratorio impresionante, donde los niños experimentan modos diferentes de los dominantes de relacionarse, modos diferentes de la experiencia de alteridad, modos diferentes de gestionar la tensión entre la agresividad y el amor, ¿sí? Modos originales. Me parece que es un laboratorio. Los niños veo algo como muy prístino y al mismo tiempo algo excesivamente contaminado por los modos dominantes en que nuestra cultura gestiona la agresividad. Ambas cosas, me puso una sensación extremadamente ambigua. Me parecen vínculos sumamente interesantes, muy contraculturales por momentos, y en otros momentos muy, como una expresión casi directa, el mejor modo, el mejor lugar donde asir los rasgos dominantes de la cultura. ¿Se entiende? Esa cosa así, como demasiado libres y demasiado sujetos al mismo tiempo. Dicho sin sentimentalismo, dicho sin impostura, que los que me conocen saben que soy ajenísimo de eso, yo creo que en serio el lazo entre niños tiene la potencia para reeditar modos de la experiencia del otro y por ende modos del despliegue agresivo sobre el cuerpo del otro. Diferentes respecto de los dominantes de nuestra cultura. Bueno, pero al mismo tiempo, digamos, ponen en juego de modo a veces brutal las formas dominantes en que una otra cultura resuelve la relación del otro, la relación al otro, ¿sí? Tanto más cuanto que en realidad los grupos de pares últimamente están bastante contaminados por el adulto. Hay todo un proceso que yo llamo privatización del hijo, que a mí me resulta espantoso, que es ese punto donde se deja de reconocer cualquier dimensión pública o comunitaria de la crianza. ¿No? Entonces los padres escrutan minuciosamente cada ámbito, cada sector de la vida exorgánica del hijo. Esto cambia radicalmente el estatuto de la escuela para los padres. La educación, cuando yo era chico, era un asunto público, aunque el chico fuera escuela privada. Era un asunto público porque de algún modo la familia confiaba en la escuela, en la educación de sus hijos. Y puteaba igual que ahora si los docentes hacen pardos, estas cosas medias gorilonas que andan dando vuelta, o puteaban, sí, pero confiaban de algún modo en la educación de sus padres, a la escuela, ¿sí? Hoy vigilan a la escuela como una prestadora de servicios, por más que sea la escuela pública. Esto es muy importante. Y esto, si hay alguna docente, lo sabe de memoria, porque lo padece. ¿Sí? Acá sucedió algo, pongo siempre el mismo ejemplo porque para mí es muy potente, porque yo me crié leyendo Tom Sawyer. Para mí Tom Sawyer fue un personaje muy importante en mi infancia, que es el personaje de Mark Twain. Nada, porque yo era medio sabandija como Tom Sawyer y entonces me sentía como reconocido por algún escritor grosso norteamericano, pero al mismo tiempo Tom Sawyer tiene una enorme sensibilidad social y yo creo que parte de la sensibilidad social que yo tengo y que hace a mis posiciones políticas sería mucho Tom Sawyer. Ustedes saben que acá en Provincia de Santa Fe, creo que fue en Provincia de Santa Fe, que algunos, si es nacional díganme, pero creo que fue acá en Provincial, en un momento se propuso para alumnos creo que de sexto grado, de sexto y séptimo, que se lea Tom Sawyer, ¿sí? Como parte de la currícula. Los padres pusieron el grito en el cielo. Tom Sawyer se escapaba de la escuela para ir a pescar con Huckleberry Finn, que era de otra clase social, por favor, Dios me libre, ¿sí? Y me resultaba sumamente chocante, primero porque yo lo amo, Tom Sawyer lo amé, y fue muy importante, pero aparte porque en realidad los padres son clientes que exigen a la escuela como prestadora de servicios idoneidad y calidad en los servicios que prestan. Sí, Jaime fue una provincia de Santa Fe, perfecto. Y así como se escrutan todos los contenidos que le dan en la escuela, con mi hijo no te metas, ¿no? Es una forma de propiedad brutal del hijo, porque en el fondo no se reconoce ninguna dimensión comunitaria a la crianza del hijo. Por eso yo aborrezco todos los tratados de puricultura, todos, hasta los psicoanalíticos, porque en el fondo todos están centrados en que la crianza es solo cuestión de padres e hijos.
y no se reconoce en ningún lugar en los lazos exogámicos. Todo lo que he leído yo, de haber otros más piolas probablemente. Todos los tratados de crianza a mí no me terminan nunca de cerrar, porque, primero porque en general son manuales, ¿sí? ¿Por qué nada? Porque no reconocen la dimensión exogámica de la crianza. Pero aparte los padres escrutan minuciosamente los lazos entre pares. Digo por esto que los lazos entre pares están muy intervenidos. Y los grupos de WhatsApp de mamis y papis hacen estragos. Estragos. Digo, se entrometen brutalmente e introducen la lógica adulta, y retomo lo que decía Javi de la pasión adulta. La pasión sexual del adulto sobre el cuerpo del niño es traumatizante. Yo he visto niños traumatizados por la violencia de los padres del otro pibe que se supone que él le pegó, pero no se sabe. Y en realidad, lo que sucede en general, no siempre, por supuesto que hay que cuidar a los chicos, y no digo dejémoslo solo para que otro más grande lo use, pero en los grupos de pares, en general lo que sucede es que esa trabajosa exploración de los límites, donde por momentos, es muy interesante cómo por momentos un niño domina un poco al otro, el otro después domina a este, y en realidad hay como una especie de equilibrio inestable en la relación, donde los niños están todo el tiempo explorando sus propios límites y los límites del otro. Se transforma en resillas de adultos, donde acá aparece la violencia y la brutalidad de la lógica sometedor-sometido. Esto es lo que inscriben, que es la forma privilegiada con la que nuestra cultura resuelve la agresividad. Todo padre, y me incluyo, de algún modo es complaciente con la capacidad del hijo de imponerse a los demás. Y déjense de joder, todos los que son padres acá lo saben. En el fondo, lo digamos o no lo digamos, de algún modo nos complacemos en el carácter dominante de nuestros hijos. Y sentimos terror de que a nuestros hijos los someta a alguien. La lógica sometedor-sometido, que da larga cuerda al sadismo en los lazos, es la lógica predominante que una cultura como la nuestra, una cultura, ¿sí? Como la del capitalismo tardío, resuelve la agresividad. Es la forma en que nuestra cultura resuelve la agresividad. Es someter al otro es un valor privilegiado del empresario de sí mismo, para retomar una gastada, pero siempre maravillosa expresión de Foucault. Es un rasgo muy valorado socialmente. Entonces, lo que era una disputa y una rencilla entre niños, donde los niños van explorando hasta dónde pueden y hasta dónde llega el otro, se transforma brutalmente en a mi hijo lo están sometiendo. Con lo cual, digamos, los padres somos realmente cómplices, hay que decirlo, incluyo, de inscribir demasiado esta lógica en nuestros niños. Porque aparte, ¿sí? La complacencia con esto es bastante fundamental, ¿sí? Y otra de las lógicas que define el destino de la agresividad en nuestra cultura es el odio destructivo. Con esto quiero terminar, porque esto también se inscribe en los lazos entre pares, en niños, bajo la forma de la estigmatización y la violencia, ¿no? El odio destructivo es otra de las formas fundamentales en que nuestra cultura, el destino que nuestra cultura encuentra para la agresividad. Hace un tiempo, hace la semana pasada, di una conferencia extraordinaria de Daniel Feinstein, que es un autor extraordinario, organizada por el Centro de Estudios Walter Benjamin de la Facultad de Psicología. Di una conferencia extraordinaria y hablaba mucho de por lo menos la parte que pude escuchar, porque estaba justamente con mis hijos, estaba en una heladería escuchando un rato y un rato jugando con los pibes. Trabajó mucho la cuestión del algoritmo. Que no era algoritmo. El algoritmo es un algoritmo de la identidad. Es fantástico. Porque en realidad nos termina todos los patrones de búsqueda, ¿sí? Tienen que ver con las pequeñas selecciones que nosotros fuimos haciendo, los me gusta que fuimos poniendo, ¿sí? Con lo cual arma patrones de búsqueda y terminamos viendo las noticias de Facebook y en las redes sociales básicamente a nosotros mismos. Esto es lo que decía Feinstein. Terminamos viendo los que piensan exactamente igual que nosotros. Hay toda una política de la mismidad, que me parece extraordinaria, y que tiene como reverso un odio mortífero contra toda alteridad. Esto se despliega en las redes sociales, porque esto nace en las redes sociales, no nace en las redes sociales, pero digamos, encuentra su expresión más acabada en el algoritmo. El algoritmo nosotros terminamos escuchándonos a nosotros mismos, discutiendo con nosotros mismos. Y vivimos en una burbuja aséptica, rodeada por un enemigo asfixiante, apremiante y malvado, ¿sí? Es una política de lo idéntico, no de la comunidad. No nos engañemos. Digamos, Facebook no produce comunidad, ¿sí? Lo común supone lo diferente. La comunidad supone algún marco de diferencia también. Y Facebook
el algoritmo y los lazos sociales están dominados por una búsqueda de identidad, donde cada diferencia es abominable e insoportable, ¿no? Y produce un odio visceral a lo diferente que es cada vez más violento, inquietantemente violento. Ahora en las redes sociales, bueno, todo lo abrimos, ¿no? Pero inquietantemente violento, el nivel de... Inquietantemente violento es la forma en que se despliega la agresividad mortífera en las redes sociales. Esto, en términos del dilema de las redes sociales, un documental, no sé que lo quería ver, me dice Tamara José Palacio, el dilema de las redes sociales, un documental muy interesante. Lo quería ver para esta charla, porque me hablaron todo el mundo, y la verdad que ser padre soy, no lo pude ver, digamos, ¿sí? No hay ninguna noche que mis hijos tuvieran a bien acostarse temprano, o dormirse Hiper temprano. recomendable, hiper Sí, recomendable. dicen que es una Genial joya. esto. Tiene que ver con lo que estás manifestando. Está muy bueno. Está muy bueno. Vos sabés que Daniel Feinstein lo citó también cuando habló de esto, dijo, bueno, que lo había tomado de ahí en parte, digamos, sí, me pareció, digo, hay que verlo, sí, pero no lo vi. Así que nada, digo, bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Digo, esto, en el fondo, terminamos constituyendo nuestro lazo y nuestro narcisismo en torno a modos muy primarios de la organización del yo, de la organización narcisista. Aquello que Freud llamó, en una de sus centenas de genialidades, yo de placer purificado. Donde aquello que no puedo asimilar, que no puedo transformar en mí mismo, que no puedo convertirlo a mí, lo expulso hacia un exterior abominable y persecutorio. ¿No? Donde el yo termina coincidiendo con lo bueno, el yo y sus idénticos, ¿sí? Y toda diferencia termina coincidiendo con lo malo. ¿No? Yo creo que este es el mayor problema de los lazos actuales. Son formas de revalidación narcisista muy primarias, insisto, el yo de placer purificado, donde lo que no se puede asimilar a sí mismo se expulsa y se detesta y se intenta destruir. Desapareció, yo milité desde los años 90, desapareció la expresión crítica desde adentro. Una crítica desde adentro, no existe la crítica desde adentro. Si hay crítica no es desde adentro, la crítica te deja siempre por fuera. ¿Sí? ¿No? Es muy interesante en la forma en que se organiza. Se le llama grieta, pero las grietas se reproducen por 1000 lugares. Donde hay lazo y grieta. ¿No? Porque adentro reina la identidad y toda diferencia es expulsada. Toda diferencia es expulsada y aniquilada y odiada profundamente. ¿No? Con lo cual, yo creo que el maniqueísmo, la separación tajante del bien y el mal, es uno de los grandes problemas del lazo social contemporáneo y que tiene mucho esta idea de buenos y malos, y yo soy el bueno y el otro es el malo, los lazos entre pares. Porque aparte, el maniqueísmo es una desmentida de la propia agresividad. La agresividad, el otro es agresivo. Yo no hago más que responder a la agresividad del otro, ¿no? Esto es muy típico en niños, y es muy típico en algunos discursos adultos bastante lamentables, ¿no? El otro es agresivo. Por eso me parece fundamental recuperar el carácter subjetivante de una tensión agresiva no mortífera. Incluirlo en la política, reincluir la agresividad en la discusión política, para evitar los maniqueísmos. Reincluir el carácter necesario y productivo de una agresividad no destructiva. Porque no vamos a andar respondiendo al odio mortífero con maniqueísmo. Nosotros somos el amor, ustedes son el odio. Es una de las frases más berretas que se inventó en los últimos 50 años. ¿Sí? El amor vence al odio, es una pelotudez. ¿Sí? No me quiten por lo menos a mí el derecho a odiar. ¿No? Tengo derecho. Y aparte porque es mentira. Porque el odio constituye a quien se siente partidario del amor puro y prístino. Yo creo que no se trata de desmentir la agresividad, no es la forma de responder al odio mortífero que hay dando vuelta, sino de asignarle un lugar no destructivo. Y yo creo que la agresividad puede apostar a rearticular modos del lazo. A ver, la agresividad es inherente al reconocimiento y aceptación del otro. No hay forma de reconocer al otro sin que haya una tensión con este otro. Insisto con esto. En la medida que hay una mínima tensión agresiva con el otro es porque yo reconocí la diferencia. La agresividad mortífera destruye la diferencia. Pero la indiferencia, el ser inmune ante el otro, también.
Por eso la agresividad es inherente al lazo, y es fundamental en el lazo. Porque es un modo en que los lazos comunitarios no se asienten en la dilución del sujeto singular, dilusión que encubre, como bien decía Freud, el sometimiento y una identidad mortífera y aplastante de las singularidades. La agresividad al interior de un lazo comunitario, la agresividad no mortífera, la agresividad de la crítica, la agresividad del enojo, ¿no? Permite que lo comunitario no se transforme en una búsqueda de identidad asfixiante, donde no haya posibilidad de diferencias, de disidencias, de divergencias, ¿no? Por eso me parece clave reintroducir la agresividad en el debate político, ¿sí? Por eso me parece clave introducir la agresividad en el lazo y en la forma de pensar el lazo. Porque esto implica, primero, soportar lo irreductible del otro. Si la agresividad es sinónimo de actividad, decía Winnicott, si la agresividad es una forma, ¿sí? Es algo inherente a la posibilidad de intervenir sobre el mundo transformándolo, de crear y transformar la realidad, digamos, ¿sí? Me parece que en la medida que esta agresividad no mortífera soporta lo irreductible del otro, aquello que es inmodificable del otro, inasimilable, permite transformar al otro, incidir sobre el otro, sin anularlo, ¿sí? Transformándolo en enemigo, objeto de un odio mortífero, pero al mismo tiempo permite, en la medida que la alteridad es asumida, permite que el otro me perturbe, que el otro me afecte, que el otro, inclusive, Dios me libre y me guarde, me modifique, ¿sí? ¿Entienden por qué para mí es tan importante situar la agresividad en el lazo y darle un lugar fundamental a una agresividad no destructiva, no anulatoria, en el lazo social? Me parece fundamental, porque permite intervenir sobre el otro sin destruirlo, tensionar con el otro sin destruirlo, pero sobre todo dejarme modificar por el otro, ¿sí? Bancarme, que el otro me perturbe, porque en el fondo, la política del odio mortífero que termina siendo una forma radical de indiferencia hacia la alteridad. ¿Sí? La alteridad es detestada o no existe, pero nada nos transforma en inmunes al otro, en inmunes a la crítica del otro, ¿no? Y los lazos entre niños nos muestran al mismo tiempo ambas cosas. A mí me gusta verlos jugar, me gusta cuando los chicos me hablan de sus amigos, me parece que, insisto, hay un laboratorio ahí. Siempre está la posibilidad de otra cosa, me gusta cómo se relacionan. Tienen algo mucho, mucho más contrahegemónico que los grupos de adultos. Pero al mismo tiempo, nos permiten ver, ¿sí? De un modo mucho más patente, las formas y los destinos que nuestra cultura ha otorgado a la agresividad. El sometimiento brutal del otro, que aparece mucho en el lazo entre niños, y la estigmatización y el ensañamiento con la diferencia. Dos ejemplos simples, fútbol y Fortnite. Fútbol. Varón que no juega al fútbol, de algún modo es desechado. Varón que no juega al fútbol, siempre está en una posición marginal respecto del grupo de pares. En los cursos donde se juega mucho al fútbol. Varón que no juega al Fortnite, idem. Porque entonces juegan muchos al Minecraft, que es para giles, ¿sí? Pero a escondidas. Lo sabe su analista, pero no saben sus amigos. Porque Minecraft es maravilloso, por otro lado, ¿sí? Es un juego muy creativo. Realmente, a mí me gusta mucho. ¿Se entiende? Hay formas de estigmatización y de ensañamiento con la diferencia que en los grupos de niños aparecen mucho. Al mismo tiempo hay toda una ilusión puesta ahí, porque me parece que los niños también nos muestran la posibilidad de otro tipo de lazo. Siendo las 9 de la noche, he terminado, digamos, lo que quería decir. Ahí se está yendo la gente. No, José Oliveres y va, me saluda. Chau. Me gustaría, sé que es medio tarde, son las 9 de la noche, que tenemos que comer, pero la verdad que hablé demasiado. Me gustaría que podamos intercambiar, ¿sí? Soporto la crítica, yo después de todo lo que dije no podría no soportarla, sería un contrasentido. Pero aparte, si tienen alguna pregunta que hacerme, alguna crítica, algún diálogo, algún debate, se los agradezco muchísimo. Bueno, se pueden desactivar los micrófonos y así Sí, podemos eso sí. hablar un ratito. Y si no, por acá, mira, excelente, Jaime, la primera vez que te escucho, perfecto, gracias, Melissa Valentini. Pero también, si no, por acá, por el chat. A ver si lo puedo poner bien hasta abajo. Ahí está, sí. Si no, por el chat, si no quieren abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si se me Lucre, ¿cómo escucha, andas? tengo creo que un problemita. Acá estoy.
Un problemita de internet. Bueno, si me deja internet, te quería hacer una pregunta que me quedé pensando con respecto a los lazos con los padres. Esto que vos señalabas, bueno, no es lo mismo un lazo con los padres que un lazo con pares. Pero Sí. ¿cómo lo pensás? Porque me cuesta un poco pensar los lazos con los padres como incondicional. Como Dijiste incondicional. algo de la condicionalidad. Claro, ¿cómo lo pensás? Y yo creo que Esta hay cuota de algo, agresividad, a ver, yo creo que hay algo de incondicionalidad en el lazo, en el amor parental, digamos. Mucha más incondicionalidad, ¿sí? Muchas más licencias y prerrogativas. Cuando un niño se encuentra con otro niño, se encuentra con un par, es decir, se encuentra con alguien que tiene los mismos derechos y obligaciones. En el lazo entre el adulto y el niño hay algo completamente diferente. Digamos, el niño tiene un conjunto de licencias y prerrogativas, digamos. Si yo hiciera ahora lo que hacía cuando tenía 4 años, estaría tirado a una zanja, absolutamente solo, por otro lado, ¿sí? Hay algo como muy... Las relaciones más simétricas son más difíciles, ¿sí? Las relaciones donde uno tiene ciertas licencias, como hijo, digamos, eh, eh, nada. Porque en el fondo, el punto es que, justamente, digamos, los padres autorizan ciertas licencias y prerrogativas, porque a fin de cuentas el amor de los padres es mucho más incondicional. Digo, yo insisto, yo tengo hijos chicos, me cuesta pensar qué podrían hacer mis hijos para que yo no los quiera. Sí, en los lazos exogámicos es diferente. El amor la condicionalidad del amor es fundante, y aparte el lazo es contingente, Lucre. Yo puedo no hablarme con mi padre el resto de mi vida, pero nunca voy a ser su ex hijo. Pero sí tengo ex amigos y sí tengo ex parejas, ¿sí? ¿Se entiende? Hay algo que es un lazo contingente. Esto en antropología tiene un nombre, y si alguno lo sabe, estos lazos que, por más que no te hable, siguen siendo inamovibles. Tiene un nombre antropológico, está designado. Si alguno lo sabe, se lo agradezco porque hace mucho que estoy buscándolo y no lo encuentro. A cómo se llaman esos lazos. Ahí hay una pregunta. El texto con el PC. El texto con el PC, el manejar la cultura. Ese, Patri. Ahí va. Sí, Hay una perdón. pregunta que dice, ya que mencionaste el Fortnite, ¿qué pensás del discurso bastante escuchado que plantea que los videojuegos violentos fomentan la agresividad de los niños? En lo absoluto. En lo absoluto. Para mí, lo discutimos, insisto. Yo soy discutidor. En lo absoluto. No es lo mismo que un niño juega al Fortnite que caga a trompadas a otro. Y ni un niño no va a cagar a trompadas a otro más porque juega al Fortnite. Es más, te diría todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Es más, con mi hijo puedo decirme de uno de los conceptos que yo trabajé en el libro, en la parte de ansiedad. Mi hijo logra crear fantasías y armar juegos en torno a los montajes de los jueguitos que juego en el celular. Es extraordinario. Inventa escenas tomadas de ahí y después inventa una escena. Y yo ahí planteaba que los videojuegos nunca suscitan fantasía y creatividad en el niño. Y es mentira. Me equivoqué. Por lo menos mi hijo, sí. Y después lo empecé a ver en otros niños, ¿sí? Y yo no creo que los juegos agresivos... Escúchame, todos los juegos son agresivos. El fútbol es un juego agresivo. El tenis, o sea, en todos los juegos hay una agresividad. Sobre todo en los juegos de competencia, puesta en juego. ¿Mm? Es como decir, bueno, por ejemplo, muchos decían, bueno, pero esto está organizado en torno, yo lo he escuchado esto, en términos de buenos y malos, los jueguitos electrónicos, hay que matar a los malos, vos sos el bueno, el Fortnite, ¿sí? Caperucita Roja también. Los cuentos de hadas también, tienen 500 años. Todos los cuentos infantiles se organizan en torno a la separación tajante y maniqueísta entre el bien y el mal. Pero bueno, son cuestiones infantiles, digamos. Esto Klein lo recuperó como concepto, digamos, ¿sí? Desde la escisión entre lo bueno y lo malo. Pero la verdad que en lo absoluto pienso que esto fomente la agresividad. Me parece una noción muy trivial, muy simplista, y que desconoce el carácter también lúdico que tienen esos juegos. Por más que no tengan la potencia creativa que tiene un chico jugando con muñecos, digamos. Porque es cierto que en un videojuego, adentro de un videojuego, un niño no tiene mucho margen para crear, uno tiene que descifrar la lógica y ganar, digamos. ¿Sí? Pero es cierto que después, por lo menos mi hijo, después se queda y armamos a jugar conmigo, vamos a jugar al de los dragones, y va, jugamos al de los dragones y después termina con cualquiera, no es los dragones, después aparecen zombies, ¿sí? Aparecen otros personajes. Yo no creo, todo lo contrario, diría. La posibilidad de jugar con la agresividad permite que la agresividad tenga otro destino que no sea el ejercicio agresivo sobre el cuerpo del otro. No es lo mismo.
No es lo mismo jugar al fútbol que cagarse a trompadas, no es lo mismo jugar al Fortnite que cagarse a trompadas, realmente no lo creo. Y no creo que una cosa llegue a la otra, lo más mínimo, todo lo contrario, diría. Ahí preguntan por la grabación. Sí, va a estar disponible en el Facebook del colegio. Buenísimo. Así que sí. ¿Alguna otra pregunta, intervención? No sé si capaz puedo llegar a darle forma a esto que pensaba, ¿no? Pero viste que hablabas de la lógica de el yo placer purificado, ¿no? Que se rige por un principio de placer, ¿no? En esto de aceptar lo placentero, rechazar lo displacentero. Y en esto de tomar, no tan tajante, si pasamos como a pensarlo en el yo realidad, ¿no? Al estar la agresividad en juego, hay algo que generaría un borde ahí con el otro, ¿no? Que no sería dejar algo por fuera. Porque también lo pensaba, por eso digo que es rebuscado, como diferenciar esto de lo que tenga que ver con lo ético, con lo moral, ¿no? Que cuando uno tiene un posicionamiento ético y va construyendo eso, la agresividad tiene un borde, ¿no? Porque no aparece lo destructivo. Sí, Y si eso yo completamente. lo engrano, ¿no? Con el principio de realidad, es, lo meto dentro de una variable que sé que es posible, no es que la aniquilo. Entonces yo sé que al otro no me puede gustar el rasgo que tiene, pero no lo destruyo completamente. Completamente de acuerdo. Sí, sí, algo de eso intenté plantear, Javi. Estoy completamente de acuerdo. Cómo agresividad y amor de algún modo se limitan. Es cierto que la posición ética, yo te la planteaba mucho en términos de la cuestión amorosa, pero creo que en la dialéctica entre agresividad y amor se constituye la posición ética. Si no es como muy idealista y muy moralista. Y es muy interesante, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y algo de eso intenté decir, digamos, sí, es cierto. La presencia de la posición ética impide que la agresividad sea destructiva, entonces es tolerable. Y es porque es inherente al lazo, no hay forma de que eso no suceda. Sí, y que va teniendo transformaciones posibles y va teniendo otros destinos, que no es el alineamiento, Modulaciones, digamos. Sí, modulaciones completamente, se va sí, modulando sí. la agresividad. Por eso la agresividad no se reprime, porque aparte la agresividad, esto no lo dije, lo quería decir y no lo dije. La agresividad no se reprime. Capaz que sí lo dije, ya no me acuerdo qué dije. Porque la agresividad es inherente al yo, por ejemplo, digamos, pero sí se va inhibiendo y se va modulando, va encontrando ciertas transformaciones, que fue lo que intenté darle vuelta hoy. Sí, completamente de acuerdo, Javi. Sí, y digo ahí también enlazándolo con esto que traías de Winnicott al principio, donde se inhibe esta agresividad al principio, Ajá. es donde queda como algo vedado y no permite ese desarrollo, ¿no? O sea, que queda inhibida la agresión en la posibilidad de explorar, de conocer, de buscar, de jugar, ¿no? Que tiene esa dimensión. Pero por eso, digamos, es tolerarlo, porque a fin de cuentas es tolerar ese movimiento pulsional que desordena nuestras vidas. O sea, yo ahora no lo tolero ya porque tienen 7 y 5 años mis hijos, pero hace años atrás yo tenía que tolerar que el living que yo había hecho maravilloso y lindo con los techos de madera, era una mugre todo el tiempo y era un desorden todo el tiempo. Y lo terminaba de ordenar y tenía un pedazo de yogur arriba de la alfombra. ¿Se entiende? Es. Y esto es lo que permite, sí estoy de acuerdo, digamos, que tolerarla, esa agresividad que no es un deseo agresivo del niño, sino que es parte del mismo movimiento pulsional que no registra al otro, en la medida que uno lo tolera como adulto, permite que eso te vaya transformando en una posición activa, creativa, lúdica, ¿sí? Después en algún momento, sobre todo cuando el chico, primero la capacidad motriz de un chico es importante en el momento que uno empieza a poner más límite, porque puede empezar a hacerse daño y hacerle daño al otro. Y al mismo tiempo, a la medida que la crueldad, o sea, esta forma de despliegue pulsional desinhibido, se transforma en sadismo, es decir, que ya es un deseo de dominio, y vos ves que el pibe, digamos, uno empieza a poner cierto límite y a acotar, pero para eso tiene que haber permitido en un momento que la agresividad transcurra. Porque si uno empieza a aplastar lo infantil del niño, aplasta el gesto espontáneo, aplasta la posición creativa. Por eso agresividad y creatividad para mí son inescindibles, absolutamente inescindibles. Y por eso digo, es como que terminé de encontrar alguna vuelta, no esquemática, o esa es mi idea, o espero haberlo hecho, a poder encontrar por qué, digamos, llamamos agresividad a aquello que Freud llama agresividad, a Gengis Khan, a Hitler, digamos, ¿sí? a las formas más sádicas y más mortíferas de lazo entre los seres humanos, pero también ese gesto espontáneo y creativo que permite intervenir sobre la realidad, transformar la realidad, tensionar de algún modo con el otro y al mismo tiempo sostener un lazo, porque sin agresividad no hay lazo. Los niños que no pueden ser agresivos se retraen porque los contactos son aplastantes, ¿no? Esto es lo que a mí me pasa
cuando los chicos que tienen una inhibición de la agresividad empiezan a desplegarla, empiezan a poder hacer lazo. Pero no porque se ponen malos, sino porque precisamente pueden ponerle límite al otro, por ejemplo. Pueden afirmarse frente al otro. Pero por eso es muy importante que el adulto en principio soporte todo eso. Aunque algunos sí que se pone, por ejemplo, digamos, si el bebé muerde el pezón, y lo más probable es que la madre, y no lo muerde porque la quiere lastimar a la madre, lo muerde por esa voracidad pulsional que no se sacia nunca, es probable que la madre se lo aparte, ¿sí? Le saque la teta, digamos, ¿sí? He trabajado en 2 casos de 2 niños interesantes, les tiene la agresividad, 2 nenes, la madre con mastitis. Dicen que, obviamente no tengo tetas, por ende no tuve mastitis nunca, pero dicen que es un dolor insoportable, que apenas el roce en la piel duele. Que bueno, nada, que no podían tolerar, por dolor corporal, digamos, la forma despiadada en que el niño a veces trata la teta. Yo me acuerdo haberle dicho a la madre de mis hijos, digamos, una vez que, no sé, mi hija me agarró el dedo, te aprieta con el encierro, digo, ¿esto le hace a tu teta? ¿No duele esto? Digo, había una forma un poco despiadada, entonces digo, hay 2 casos de niños, de bebés con cierta inhibición de la agresividad, inclusive con dificultades en la defecación, ¿sí? Ligado a situaciones donde madres con mastitis no podían soportar ese tratamiento, lo tenían que apartar porque les dolía mucho. Entonces, querían que el bebé, porque dicen que la mastitis, lo importante es que el bebé vacíe, digamos, o vaciarse de algún modo, pero al mismo tiempo, digamos, no soportaban el dolor, entonces si el pibe se ponía un poco agresivo con la teta, lo sacaba. Fíjate qué interesante, una cuestión absolutamente fortuita y contingente. Por eso te digo, soportar la agresividad es clave para mí. Preguntas, intervenciones. Veo mucha gente conocida y gente inteligente acá que le gusta hablar, así que hablen. Vieron que es la... Yo pensaba, Jaime, Sí, no yo veo estoy que... acá, María José. sí. Yo pensaba, me quedé pensando en esta cuestión de... Ay, no se escucha. ¿Tengo yo problemas para escuchar o el resto tampoco escucha bien? No, se corta. Se del corta, concepto ¿eh? social, ¿no? Que Vos me sabés, María corta, José, que a ver, para que no, me cambie de no lugar. se escuchó nada, empezá de cero. Sí, ahí está. Dale. Pensaba en este concepto por ahí de esta representación social, de que los juegos, por ejemplo el Fortnite, causan agresividad en los niños, porque circula mucho en realidad, y entonces lo pensaba enlazándolo con lo que vos decís, el tema de la agresividad y el lazo de amor, ¿no? Y en el ejemplo que diste con tu hijo, quizás tu hijo juega al Fortnite, pero tiene ese lazo de amor donde esa agresividad que vivenció en ese juego la puede desplegar en un lazo de amor con su padre. Sí. Puede poner en juego ahí algo de lo que interiorizó en esta frialdad digamos, de estar con la pantalla y en una relación que no es tridimensional, que no... quizás otros niños, o sea, que se confunda esto con que el juego per se es agresivo. En realidad aparece la agresión porque el niño puede llegar a estar en la pantalla, como lo vemos actualmente, mucho tiempo, porque, bueno, los padres están muy ocupados en otras cuestiones. Entonces, quizás venga del otro lado, ¿no? Se le echa la culpa al juego en sí, pero hay una cuestión relacional. Al adulto, sí. Yo te digo los jueguitos, yo era adicto a los jueguitos de chico, o sea, yo amo los jueguitos. Si yo el día que le compre la Play a mi hijo, dejo de trabajar, digamos, ¿sí? Siempre lo digo, o sea, voy a tratar de evitar comprar la Play. Porque es algo que yo le transmito a él, digamos, es algo que yo me pongo a ver a qué juega aparte, y el hijo de puta le saca Entonces yo me pongo con él a jugar, porque a mí me gusta ver cómo juega, de última, a mí no solo me gusta jugar, como todo adicto a los jueguitos, sino que te gusta ver cómo juegan otros también, ¿sí? Nada, hay algo, sí, bien del lazo, seguro que hay algo ahí, pero aparte es algo que permite hacer lazo me decía una madre algo muy, muy simple y al mismo tiempo muy profundo, me decía, ¿cómo no le voy a dejar jugar al Fortnite si es el único momento en que se conecta con los amigos? Claro, juega en red, entonces él está en contacto con sus amigos todos los putos días, como estaba cuando iba a la escuela. No los ve, los escucha, se putean, se aplauden si mataste al malo, qué sé yo, ¿sí? ¿Se entiende? Es una forma... Los jueguitos hacen lazos, yo creo que tienen muy mala prensa los jueguitos, por supuesto, digamos. Los niños dicen viciado, de la palabra que usan ellos.
está viciado, digamos, ¿sí? Sí, hay niños que se envician, por supuesto que yo a mi hijo más de un par de horas no lo dejo jugar, digamos, porque queda tomado, y aparte yo conozco ese vicio, escúchame, cuando yo tuve tiempo, es decir, cuando me había recibido, ¿sí? No tenía trabajo, me he pasado 20 horas sin parar jugando a Age of Empires, yo entiendo ese vicio, digamos, ¿sí? No, que con esto no digo que esté bueno, está bien, yo tenía 20 y pico de años, lo que quiero decir es que en realidad, digamos, hay que acotar el tiempo de juego en red. Ahí Digamos, están ¿sí? los límites también de los que hablabas, ¿no? Sí, pero aparte El borde, el límite. porque en realidad muchas veces ponerlo a jugar es sacártelos de encima, ese es el punto. O sea, y más ahora en pandemia, que ellos no tienen demasiado que hacer y uno sí. Entonces, entonces ahí está la cuestión amorosa también. Sacarlos de ahí es hacerte cargo y ponerte a jugar. Yo lo saco de ahí, yo a Camilo le digo, bueno, basta de jueguito. Bueno, vamos a jugar con vos. Entonces me agarra a mí para jugar. Yo vengo cansado y me tengo que poner a jugar un par de horas con él, o lo que sea, un par de horas tanto tampoco. No soy, no soy un padre ejemplar, que digamos, pero me pongo a jugar con él, porque digamos, sí, ¿se entienden? Sí, ahí está toda la dialéctica del gesto amoroso del adulto. En el lugar que también le otorgás, digamos, a eso, digamos. Y el lugar que le otorgás en el doble sentido, en permitir, aunque vos te parezca una mierda el Fortnite, que saber que ahí se junta, que es lo que me decía esta madre, me resultó conmovedor, ahí se junta con sus amigos, y aunque me parezca una mierda y que la hace mal, para mí termina haciendo bien porque está con los chicos. Y también en acotar eso para, nada, bancarse que el pibe te demande, porque si te saca la pantalla te demanda a vos, sobre todo los chicos chiquitos. ¿A quién le va? ¿Con quién, digamos, si no? Me parece un poco eso, digamos, ¿sí? Está aquí en el chat. Bueno, A ver si... si les parece tenemos que ir vamos cerrando. terminando. Bueno. No sé si hay otro comentario más. Qué importante pensar los lazos exogámicos como condicional y fundante. Muchas veces se puntualiza en la clínica lo materno y paterno como único fundante y tiempos que muchas familias tienen dificultades con abrir a lo exogámico la crianza. Ay, no lo vi. Estaba justo leyendo otra, acá que pregunta Nico algo. El dolor parecería ser un límite a la agresividad, ¿no? Te encontraste con él al final. Si muerde la teta, y al comienzo, cuando decías la frase, se duele. Claro, totalmente. Sí, es un límite a la agresividad en la medida que se ha registrado. En la medida que haya una cuestión compasiva, es decir, que se pueda sentir el dolor del otro como propio. Si no, el dolor no es ningún límite a la agresividad, todo lo contrario, digamos. Inclusive, digamos que esto es lo que me parece que decía Freud, la estimulan. En tanto, digamos, si uno puede registrar el dolor del otro, hay un libre causa al sadismo, porque el dolor del otro es una forma de sometimiento extremo, digamos, ¿sí? Realmente, el sádico, creo que dice Freud, no goza del dolor, goza del sometimiento, ¿no? Entonces, el dolor, sí, completamente de acuerdo, Nico, es cierto, digamos, pero en la medida que haya una cuestión compasiva que pueda, y es cierto lo que decís, me parece muy inteligente, estaba al principio y al final del dolor. Del que presta el juego, del que presta el cuerpo, ¿no? Decía, el límite del que presta el cuerpo. El dolor físico. Me parecía que ahí pone el límite. Sí, es cierto, pero no tanto, ¿viste? Porque, ¿viste? Hay momentos donde te está jugando un hijo y te pisa y duele un poco y sí, y lo soportás, pero es cierto que opera como borde. Y opera como borde con lo de la teta es muy importante, digamos, por ejemplo. Sí, sí es cierto que el dolor opera como borde. Si no el dolor en el niño, sino en el adulto, digamos, su propio dolor. Sí, totalmente, está bueno. Totalmente. Es importante pensar los lazos exogámicos como condicional y fundante. Muchas veces se utiliza en la clínica solo ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Bueno, hola, mi nombre es Sebastián. Jaime, me pareció extraordinario escucharte, siempre es un placer. Y sobre todo, bueno, agradecerte eso, compartir tu experiencia, tu saber y sobre todo atreverte a hablar de un tema tan tabú, me parece, de alguna manera socialmente, por todo esto que vos decías de la cultura y demás. Y, se escuchan varias voces. Un tema tan tabú, sí. Sí, no, un tema, digo, tan tabú y tan difícil de abordar, ¿no? Por todo lo que implica esto de hablar de la agresividad y la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo que te quería preguntar, nosotros trabajamos en discapacidad y trabajamos, algo que se nos plantea en el equipo de trabajo, en el equipo profesional siempre es cómo trabajar, cómo hacer para trabajar, sí, sería el término, la agresividad que esos niños con discapacidad severa, profunda, proyectan, o mejor dicho, depositan en los profesionales, ¿no? Cómo trabajar con esa agresividad que
que uno puede hacer como continente, recibir al modo de Winnicott todo lo que vos decías y demás, pero ¿cómo hacer? Porque una cuestión es la teoría y trabajar desde este lugar y todo lo que vos decís me parece fantástico porque sabemos que aporta y es fundamental como herramienta, pero ¿cómo hacer para poder trabajar eso que queda depositado, proyectado en el adulto que recibe y que se ofrece como depositario, ¿no? de toda esa violencia y esa agresividad? Sí, es Gracias. como amplia tu pregunta, porque el concepto de discapacidad es amplio, digamos, es como, abarca como cuestiones como muy diferentes. Es cierto que sí, en instituciones o en el trabajo con discapacidad, digamos, uno recibe como formas de agresividad un poco más crudas, más desanudadas, ¿sí? Es complejo, es complejo. Yo te podría decir, por ejemplo, qué sé yo, por eso el concepto de discapacidad es difícil porque no es un concepto clínico, es un concepto jurídico. Es un concepto, digamos, un conjunto de prácticas la discapacidad, no es un diagnóstico clínico. Yo te podría decir, por ejemplo, en ciertas formas de psicosis, yo en general, digamos, soy, y bueno, lo sufren mis juguetes, digamos, y a veces sí, suelo, sobre todo en esquizofrenia, digamos, donde esto está como muy, son niños que aparece una desafectación radical de todo lazo, en la medida que aparece la agresividad, aparece una agresividad muy cruda, que permite reinvestir el lazo, ¿sí? Insisto, también acá auspicia la posibilidad del lazo, y son formas muy crudas. Yo suelo, en esos casos, en consultorio, no en instituciones, porque en instituciones hay otros niños aparte, digamos. En consultorio suelo ser un poco más tolerante, no sé si es la palabra, digamos, receptivo a la agresividad que con un chico neurótico, ¿sí? Toda la vida. Porque me parece fundamental, porque me parece que en la medida que eso se pueda modular, permite que el niño con dominancia esquizofrénica pueda establecer cierto lazo con otros niños. Y que tenga acceso, porque los que te dicen, que son los más inteligentes en general, los que tienen dominancia esquizofrénica, que te dicen, quiero y no puedo, es desgarrador. Y en la medida que la agresividad puede tener lugar, pueden conectarse de otra manera con otros. Suelo ser un poquito más tolerante con la agresividad. La recibo más, por ahí sí, a veces están rompiendo un juguete y suelo dejarlo, que avancen un poco con eso. La agresividad transferencial es más brutal también, es cierto. No me voy a dejar pegar, pero bueno, también eso, qué sé yo, el momento, el otro día un chiquito muy chiquito, para mí se encamina hacia una dominancia psicótica, muy, pero muy agresivo. He visto pocos nenes así en mi vida. Nada, empezó a ser un desastre en el consultorio porque se quería ir o no sé qué quería. Y nada, me quiso pegar, yo no me voy a dejar nunca pegar por un niño, digamos. Le contuve las manos, le dije, yo le decía todo el tiempo, acá nadie le pega a nadie. Ni yo estaba con su niñera, ni la niñera te pega a vos, ni vos le pegás a la niñera, acá nadie le pega a nadie. Esa es la ley acá, ¿sí? Me quería pegar, acá nadie le pega a nadie, le agarraba las manos, y lo tenía chiquito, de 5 años, y lo tenía así, y lo tenía, y lo tenía, y lo tenía, entonces me quería ir a romper algo, acá nadie rompe nada, eso es una ley, acá nadie rompe nada, y lo contuve así un rato largo, hasta que se empezó a calmar, le digo, yo no te quiero, porque entiendo que hay una cuestión persecutoria que se le arma también, digamos. Él quiere destruir algo no por puro goce, sino porque se siente amenazado, porque es un niño con una dominancia psicótica. Entonces cuando se empezó a calmar le dije, yo no te quiero hacer nada, yo quiero que vos estés bien. Se empezó a tranquilizar, me abrazó y le digo, ¿te querés ir? Sí, me dice, bueno, le digo, andate. Y se fue. ¿Sí? Pero fue un baile, con mi compañía de consultorio estaba chorocha. Gritaba, ¡ah! ¿Sí? Es difícil, según el caso, es muy difícil. El manejo de la agresividad, por eso digo, es un concepto al que le escribí mucho. Porque aparte es un concepto paradójico. Si lo pensamos bien, es un concepto sumamente paradójico, complejo, difícil. Y yo era demasiado esquemático hace unos años atrás como para pensar esto. Realmente. Hubiera intentado armar conceptos diferenciales y lo hubiera cagado. Porque precisamente muchos de estos niños, por este pasaje, por modos de agresividad mortífera al interior de la transferencia, pueden encontrar modos, ¿no? Y la analista acote y sobreviva, permite que puedan ejercer modos no mortíferos de agresividad. O sea, hay una conexión entre una cosa y la otra. No son dos conceptos diferenciales, la destrucción y la agresión. Bien, no sé si te respondo, en realidad creo que no lo hago, pero... Bueno, no sé si hay otra pregunta, y Luciana ya quería irse a comer. Buenísimo, muchas gracias. Nada, muy, muy bueno escucharte, muy, muy generoso y está bueno cuando podemos pensar cosas diferentes y no es repetición de teoría, así que, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que vinieron, que fueron muchos, un viernes a la noche, que es un día poco amable, y muchas gracias a todos los que se quedaron, que hay como 60, se quedaron casi todos, hace como 2 horas que estamos de vuelta. Así que... Gracias Jaime, excelente encuentro. Gracias. Nos vemos la próxima entonces y lo damos por finalizado. Gracias. Dale. Gracias a todos. Gracias. Chao.